acá empezamos el video. En teoría ya, si vieron los videos anteriores, tienen instalado el Visual Studio Code. Yo lo tengo acá, como lo pueden ver. Vamos a crear una nueva carpeta en el escritorio y le vamos a poner portfolio web. Perfecto. Bueno, yo tengo, como pueden ver acá, tengo estas dos imágenes, un fondo y una foto. Que bueno, por supuesto, acá ponen el fondo que ustedes quieran, un paisaje o algo que los identifique con lo que hacen, y una foto de ustedes. Lo que sí, la foto tiene que ser cuadrada, ¿sí? Y el fondo tiene que ser rectangular. La foto cuadrada la pueden hacer con el Photoshop, o pueden tomarse una foto con el celular y se la pasan por WhatsApp, y con el mismo WhatsApp le dan el corte cuadrado. Pero si estas fotos vamos a usar, ¿sí? Estas fotos las vamos a copiar dentro de nuestra carpeta que creamos, portfolio web. Al fondo le vamos a poner fondo, y a la foto le vamos a poner foto-perfil, ¿sí? Lo vamos a guardar en nuestra carpeta portfolio web. Esta carpeta la vamos a arrastrar hacia nuestro Visual Studio y esperamos que se abra. Perfecto. Cerramos la pantalla de bienvenida y nos tiene que haber quedado el fondo y la foto de perfil en nuestro explorador. ¿Estamos? Muy bien. Recuerden que es la ventana de previsualización. Cerramos y vamos a crear nuestro primer archivo, que es el index punto, y le damos la extensión HTML. Muy bien, hasta ahí estamos. Ya estamos dentro de nuestro index HTML y vamos a usar, vamos a escribir HTML y dejamos que Visual Studio Code nos abra las opciones y elegimos HTML5. Estamos hasta ahí, guardamos, control S, muy bien, perfecto. Vamos a crear nuestro archivo CSS, vamos a nuevo archivo, acá, o clic derecho y nuevo archivo. Le vamos a poner estilos y le vamos a poner .css. Ya Visual Studio nos toma acá el icono, quiere decir que lo está reconociendo como un archivo CSS. Y vamos a crear un nuevo archivo que todavía no lo vimos, que es un archivo JavaScript. Le vamos a poner aplicación .js. Como pueden ver acá, ya Visual Studio Code nos da el JS acá hacia la izquierda, quiere decir que lo está reconociendo como un archivo de JavaScript, ¿sí? JavaScript lo vamos a usar para a ver, ahora les muestro un segundito, por favor. Vamos al portfolio web, el index. Muy bien, lo que vamos a hacer es esto: es un currículo o un portfolio donde va a tener un fondo, va a tener la foto, bueno, el título, un subtítulo, una descripción que está acá. Va a tener unos enlaces animados con CSS para entrar a las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Acá le pueden agregar lo que ustedes quieran, no hay problema. Va a tener un menú acá desplegable, que es lo que vamos a hacer con JavaScript. Inicio, sobre mí, contáctame. También pueden agregar las cosas que más quieran. Si ustedes hacen clic en sobre mí, lo lleva a esta parte. Contáctame lo lleva al footer, sería a lo último de la página, donde tenemos teléfono, correo, WhatsApp. Le pueden poner las cosas que ustedes quieran. Apretan inicio y lo lleva a inicio nuevo. Apretan acá y cierra, ¿sí? Esto es un portfolio web con pocas funcionalidades, pero con la idea de que uno pueda practicar lo que es HTML y CSS. Como pueden ver acá, dejamos la foto, que está redonda. En la foto original es cuadrada. Todo esto lo hace CSS. La sombra, que le da hace como que sobresalga. Y bueno, acá van a tener datos personales, experiencia laboral en tarjetas, educación en tarjetas, y acá abajo les pueden agregar lo que ustedes quieran. Pero esta es la idea del portfolio. JavaScript vamos a usar para esto, para apretar clic y que aparezca y desaparezca, nada más. Bueno,
vamos a empezar. Muy bien, volvemos a nuestro Visual Studio y vamos a empezar con nuestro index, con nuestro HTML. Recuerden que acá en título vamos a ponerle lo que va a aparecer en la pestaña de nuestro navegador. Vamos a ponerle currículum, y le vamos a poner el nombre de la persona. En este caso es nuestro amigo Homero Simpson. Muy bien, perfecto. Guardamos con control S y vamos a hacerle clic derecho a nuestro index y vamos a Open with Live Server para que nos abra el servidor que viene con Visual Studio Code. Vemos que acá en la pestaña de arriba ya nos aparece el nombre de Homero. La tecla Windows más la flecha izquierda o derecha hace que nuestra pantalla se divida, ¿sí? Como pueden ver ahí, hacemos así y elegimos qué otra ventana queremos que aparezca. Bueno, ponemos la de Visual Studio Code y tenemos la ventana dividida en dos. Recuerden, es tecla Windows y la flecha izquierda o la derecha, depende cuál, para dónde quieran poner las ventanas. Si ustedes hacen clic acá en el medio, ven que aparece acá no, ahí se me desapareció porque lo toqué mal. Pero bueno, aparece tres líneas de deslizamiento y ustedes van deslizando hacia la izquierda y derecha según lo que necesiten y se va a ir dividiendo la pantalla en ese formato. Bueno, tenemos en nuestro explorador el archivo index, que es el que está en pantalla, los estilos, el JavaScript y las dos fotos, que como dijimos es el fondo y la foto de perfil, que como les decía, después ustedes eso ponen la foto que ustedes quieran, ¿no? Siempre y cuando que respeten el nombre para que después funcione con nuestro index. Si tocan acá a la izquierda en el explorador, pueden cerrar esto y van a tener más espacio para trabajar acá. Y si quieren que las letras sean más grandes, apretamos la tecla control y más y se va aumentando de tamaño, ¿sí? Creería que ahí en este tamaño estaría bien para el video. Muy bien, Windows, tecla izquierda, perfecto, se acomodó y vamos a empezar. Sabemos que este index es lo que vemos acá por la pestaña y el título, ¿sí? Como está acá, currículum Homero Simpson, currículum Homero Simpson. Muy bien, vamos a empezar primero relacionando nuestro archivo CSS con el index, con nuestro HTML. Bueno, acá abrí el explorador y me fijo que mi CSS dice estilos.css. Entonces, como ya vimos en videos anteriores, etiqueta link. Ya Visual Studio nos da las opciones. Apretamos el primero, leemos que diga real style sheet y acá en href vamos a escribir estilos.css. Como pueden ver, yo pongo es nada más y ya me aparece estilos.css y ese es el que va, el que está conectando con ¿sí? Guardamos, control S, como siempre les digo, y en teoría tendríamos conectado nuestro CSS con nuestro HTML. Muy bien, ¿cómo podemos probar? Nos vamos a estilo, ponemos body, que es la etiqueta de HTML, la que está acá, donde escribimos todo nuestras líneas, y abrimos llave porque así es la forma de escribir en CSS, las reglas de escritura, y vamos a la propiedad background color. Al poner back, ya Visual Studio Code abre las opciones, background color, y elegimos cualquier color, guardamos, y como pueden ver acá todo nuestro body se pone del color que elijamos acá. Eso es para que sepamos de que nuestro CSS está conectado. Ahí borré, se volvió a blanco, a nuestro index. Perfecto, listo. Vamos a conectar el JavaScript. El JavaScript, este archivo es donde se escribe lógica, operaciones de JavaScript justamente. El JavaScript generalmente se escribe antes de
finalizar la etiqueta body, ¿sí? Entonces vamos a hacer un espaciado acá y vamos a escribir script. Como pueden ver, de nuevo ya Visual Studio nos abre las opciones y vamos a elegir la tercera que dice script src, que en este src es donde vamos a poner a qué archivo JavaScript está apuntando. Como pueden ver, este es el formato y acá en CRC vamos a escribir aplicación.js. Si yo pongo apply, ya tendría que aparecer, como pueden ver acá, ya Visual Studio Code entiende qué es lo que queremos hacer y apretamos ahí. Listo, nuestro JavaScript está conectado a nuestro HTML y nuestro CSS está conectado a nuestro HTML también. Muy bien, estamos hasta ahí. Vamos a empezar en el body. Vamos a apretar la tecla C y elegimos la primera opción y se nos abre una etiqueta de apertura y una de cierre en color verde, y este formato de etiqueta es para hacer comentarios. Entonces acá adentro vamos a poner inicio, ¿sí? Y esto, como pueden ver, guardamos, control S, no va a aparecer acá porque es un comentario para el programador, es un comentario que va a quedar en nuestro HTML pero no va a figurar en nuestra página web. Esto es para guiarnos nada más. Vamos a hacer una parte de inicio, vamos a hacer una parte que diga sobre mí, y vamos a hacer una parte de contactos. O sea, lo que estoy haciendo acá es separando mi HTML en tres partes para una guía para mí, por eso hago tres comentarios. Espacio, hago espacio acá, y bueno, acá vamos a escribir toda la lógica para inicio, acá todo para sobre mí y acá toda para contacto. Muy bien, vamos hasta ahí, perfecto. ¿Cómo va grabando? Muy bien, perfecto. Bueno, según HTML5, HTML5 nos pide usar unas determinadas etiquetas, porque antes antes y ahora también los contenedores los hacíamos con div, pero bueno, HTML5 nos recomienda usar, como pueden ver acá, a ver si lo abre. Bueno, vamos a ver si podemos abrirlo más grande. HTML5 nos recomienda usar este tipo de etiquetas, más o menos nos da una estructura, ¿no? Antes de HTML5 se hacía div, se le hacía un ID, un identificador, y se le ponía header. Ahora HTML5 nos recomienda hacer directamente una etiqueta header, una etiqueta nav, una etiqueta footer, que si ustedes lo arman de esta manera o de esta es indistinto, pero para trabajar más prolijo y modernizarnos, vamos a decir, hacer como se está haciendo hoy, trabajaremos con HTML5. Entonces este header, ojo que no es head, head no es header, ¿sí? Vamos a trabajar con estas etiquetas. A ver, para no hacer más lío, empezamos. Abrimos una sección, le ponemos sección, que también es algo de HTML5, section, ¿sí? Y bueno, ya como pueden ver acá, Visual Studio nos da la opción y acá nos dice una de abertura, una de cierre. Perfecto, hacemos un section, que quiere decir esta va a ser la sección de inicio, ¿sí? Vamos a trabajar con una sección de inicio. Recuerden que esto es nada más que un contenedor, es justamente un contenedor de lo que va a estar acá. Acá vamos a hacer lo mismo y acá vamos a hacer lo mismo. Perfecto. Si yo guardo, acá no va a figurar nada porque en realidad no tengo nada. Lo único que estoy haciendo es dividiendo mi HTML, mi archivo, haciendo una estructura, ¿sí? Bueno, a este section le vamos a dar una clase que le vamos a poner inicio, y le vamos a dar un ID también
que diga inicio. Este ID va a ser el que después va a ser, a ver, ya les muestro. Para que me entiendan por qué hago una clase y por qué hago un inicio. La clase la vamos a usar para CSS, ¿sí? Para darles el formato. Y el ID sirve para esto, es para llamar. Por ejemplo, yo quiero llamar a Contáctame, aprieto acá y me busca el ID Contáctame y me lleva la página hacia ahí. El ID inicio y me lleva a la página al inicio, ¿sí? Ya lo van a entender cuando lo vayamos armando, por supuesto. Entonces, por ahora nos quedamos con que tenemos una clase inicio y una ID inicio. Recuerden que esta clase inicio, ¿sí? Es para que usemos acá el estilo y le demos estilo a todo lo que está acá adentro. Muy bien, vamos a hacer un div, un contenedor div con una clase contenido de la sección, ¿sí? Entonces vamos a hacer así. Vamos a poner div y damos enter para que Visual Studio Code nos haga apertura y cierre. Dentro de div vamos a hacer una clase que se va a llamar contenido sección, ¿sí? Igual vamos a poner así contenido. Recuerden que acá en las clases no puede ir espacio, mayúscula, punto. Entonces vamos a hacer contenido barra contenido guión del medio inicio, ¿sí? Vamos a ponerle sección, contenido sección, ¿sí? Para que nos acordemos que es de esto. Entonces acá tendríamos un div, se abre, se cierra con la clase contenido sección, así lo vamos a llamar después en nuestro CSS. Les voy a enseñar un truco. A ver, vamos a hacerlo así. Para no tener que estar escribiendo todo esto, Visual Studio Code tiene unos atajos y, por ejemplo, si vos haces punto y pones contenido sección, contenido guión sección y le das a enter, ya te hace lo mismo que te hizo acá arriba, ¿ves? O sea, si vos vas a hacer un div con determinada clase, lo único que tenés que hacer es poner punto, el nombre de la clase y ya te arma la estructura. ¿Lo hacemos? Sería punto contenido sección, damos enter, ya me armó la estructura. Ahí te ahorras un montón de tiempo. Por ejemplo, si quiero hacer uno que diga a ver, un div que tenga una clase nav o navegar, ponemos punto navegar, ya nos armó, ¿sí? Perfecto, ¿entendemos eso? Genial. Es un atajo nada más, si no lo escriben entero, pero bueno, es como para hacerlo más fácil, más rápido. Una vez que ya le entiendan bien, todos estos atajos son, la verdad que son buenísimos. Control más para agrandar un poquito, así nos guiamos mejor. Me desapareció acá mi Homero Simpson. No, este es el que ya está hecho. Y acá, a ver dónde está. Desapareció mi Homero. Acá está. Este es el que estamos haciendo nosotros. Cuando tenemos así, Windows, tecla de la derecha o de la izquierda y nos acomoda la pantalla. Vamos a nuestra sección, ¿sí? O sea, ahora estamos trabajando, esto lo vamos a hacer así. Ahora estamos trabajando acá. Tenemos una sección con una clase inicio y un ID inicio y un contenedor con la clase contenido sección. Acá dentro de nuestro contenedor vamos a hacer como según HTML5 dijimos, un header, ¿sí? Un header. Entonces vamos a poner headers, apertura y cierre, muy bien, y vamos a poner una clase navbar, que sería barra de navegación en inglés. Entonces, ¿cómo hacemos? Punto nav-bar y tenemos la clase esa,
Perfecto, hasta ahí estamos, navbar. Y adentro de este navbar vamos a incrustar, vamos a poner, ya les muestro, este simbolito. Este simbolito no lo creé yo, viene de una página que se llama Awesome Font. Vamos a ver si me lo busca. Font Awesome, ¿ves? Awesome, no sé si se pronuncia así en inglés. Y esta página tiene unos iconos que se usan mucho en HTML, que son estos que ven acá, ¿sí? Por ejemplo, me voy acá a iconos. Recuerden, es fontawesome.com y busco, a ver, por ejemplo, navbar, justamente lo que estoy. Vamos a usar uno que conozcan todos, WhatsApp. Y como pueden ver acá, me da los iconitos, ¿sí? Yo aprieto clic en uno y me lo muestra en grande. Y acá nos da el código, ¿sí? Si ustedes hacen clic acá, ya se copia en el portapapeles y lo pegamos en nuestro Visual Studio y nos estaría apareciendo ese símbolo en nuestra página web. Nosotros lo que buscamos ahora es a ver si el nav aparece. Acá está, bars, o sea, navbars. Apretamos, damos un clic, ya se nos copió todo esto que ven acá, ya se copió y lo llevamos a nuestro contenedor con la clase navbar y pegamos. Control V corta y se pegó. Estamos muy bien, hasta ahí estamos. Pero ¿qué pasa? Esto así no va a funcionar. O sea, yo me voy acá, guardo esto, guardo esto y no me aparece nada. ¿Por qué? Porque esto es un llamador, pero yo tengo, es como que llama un estilo o a un icono en este caso, pero acá tal como referenciamos a nuestro estilo.css, a nuestro archivo, tenemos que traer también la página, ¿sí? Entonces nos vamos a nuestro Google, abrimos una pestaña nueva y ponemos font awesome, awesome CDN, ¿sí? Font awesome CDN, como pueden ver es acá el primer resultado. Y vamos a decir que es como un instalador de la librería en nuestro archivo HTML, ¿sí? Vamos a elegir el primero, que es la versión, vamos a decir, esto está por versiones, creo, a ver. Sí, vamos al primero y elegimos el copy link tag, ¿sí? Ya se copió en nuestro portapapeles. Volvemos a nuestro HTML y arriba de estilos o abajo, control V corta para pegar. Y como es muy largo, apretamos, recuerden, alt Z para que todo el contenido de nuestro, todo el texto de nuestro Visual Studio se vea en pantalla. Alt Z y ahí está. Y nuestro link es este que ven acá, es lo que traigo de esta página, ¿sí? Entonces le estoy diciendo en el head, estoy referenciando esta página, https SDG, que es lo que ven acá, y acá estoy referenciando al icono que viene de esta página. Si aprieto control S y voy a mi página, ya me aparece el icono acá, como pueden ver, ¿sí? Cuando necesite otro icono, directamente copio esto nada más, esta etiqueta, ya no hace falta volver a poner porque acá ya lo está llamando. Esto ya queda en nuestro head de nuestro HTML. Muy bien, estamos hasta ahí. Tenemos esto. Que si vamos a nuestro currículum de Homero, es este que ven acá, nada más que está modificado con CSS, ¿sí? Por ahora no hace nada, es solo un símbolo. Y continuamos, ¿sí? Muy bien. Perfecto, esto lo dejamos acá. Vamos a hacer otro. Este es un contenedor y vamos a hacer otro
contenedor, pero en vez de div vamos a usar la etiqueta nav que nos decía que nos decía HTML5. Vamos a usar nav. Entonces, para escribir nav, o pueden poner nav y bueno, ir paso a paso, o si no, como les había enseñado, con los puntos para hacer más rápido. Escribimos nav, le vamos a dar una clase llamada nav también para después referenciarlos en CSS, ¿sí? Le vamos a dar un ID nav. Perfecto, hasta ahí estamos. Guardamos. Bueno, memoricen esto. Yo lo que lo voy a hacer ahora es con el punto, como les había enseñado, hacerlo de forma más rápida. En este caso se haría nav punto, ¿sí? El nombre de la clase nav, y el ID se hace con un asterisco, no, con un numeral, y también nav. Yo escribiendo eso, como pueden ver acá, Visual Studio Code me da la opción y acá abajo me dice: te voy a crear una etiqueta nav con una clase nav y un ID nav. El ID se lo referencia con esto y la clase con el punto, ¿sí? Y con la etiqueta de cierre. Entonces hacemos así, ya está ahí. Lo tenemos hecho. Muy bien. Acá adentro va a ir lo que vemos acá cuando hacemos clic: inicio, sobre mí, contáctame, o todo lo que ustedes quieran poner, que van a ser unas anclas. Ahora las escribimos, pero va a ir acá adentro. Dentro de acá va a ir lo que ven, es esto, ¿sí? Ahora lo vamos a escribir. Vamos a hacer un ancla A y nos vamos al primero, y ven que acá tenemos una referencia donde iría a dónde vamos a ir, y acá adentro vamos a escribir la palabra inicio primero. Guardamos esto, nos vamos a nuestra web y ven que se escribe inicio. Ustedes cuando hacen el mouse, cuando lo apoyan ahí, se hace una manito, porque esto es un ancla, una etiqueta A, que te lleva a lo que vos pongas acá, ¿sí? Si yo acá pongo, por ejemplo, la dirección web de un Facebook, me lleva al Facebook. La dirección de web de una página me lleva a esa página. A ver, por ejemplo, pongo esta dirección web, copio, pego acá, guardo. Cuando me voy a mi página, si yo aprieto acá, me lleva a esa página, ¿ven? A lo que vimos recién. No sé si se entiende más o menos, pero en este caso, como yo no me voy a ir a ninguna página web, yo estoy haciendo esto ¿para qué? Para ir a justamente acá. O sea, acá voy a escribir numeral inicio, ¿sí? Y cuando mi página se salga de foco, esa parte, cuando baje mucho y quede el resto arriba, cuando yo apriete en este botón, me va a llevar al inicio, que sería esta parte, ¿sí? Mira, por ejemplo acá, yo cierro acá, me voy hacia abajo. Muy bien, ya no veo el inicio, la parte de arriba. Entonces aprieto acá, aprieto inicio y me lleva arriba. Aprieto contáctame y me lleva abajo. ¿Estamos? O sea, este ID se lo llama de esta forma, ¿sí? El href va con el ID con el numeral, y me lo llama ahí. Muy bien, estamos hasta ahí. Vamos con el otro. Acá vamos a poner sobre mí, que es la otra parte que está acá, ¿sí? Vamos a poner todavía no vamos a poner nada para que después entiendan mejor. Escribimos sobre mí, la parte que se va a ver en nuestra página web, y hacemos otro A, que acá vamos a escribir contacto o contactame, contactame. Guardamos, y bueno, ahí tienen las tres anclas. Los tres no son hipervínculos, pero bueno, vamos a decirle así para que entiendan. Estamos hasta ahí. Por ahora tenemos esto, es que está acá arriba, que lo está llamando de la página Fondaweson, ¿sí? Esta era la librería que ya la instalamos, como les había mostrado. Y después tenemos otro div, que es el que está acá abajo,
y tenemos 1, 2, 3A que serían 1, 2, 3, ¿sí? El único que está referenciado ahora es el de inicio. Después vamos a referenciar los otros. Muy bien. Hasta acá vamos con el nav, perfecto. Y ya tenemos el header. Vamos a acomodar un poco esto. Recuerden, clic derecho, dar formato al documento acá sobre la parte gris y les acomoda un poco mejor el HTML. Hasta ahí, como pueden ver, lo único que estamos haciendo es colocar un esqueleto. Después con el CSS se transforma todo esto. Y con el JavaScript le damos esta función de abrir y cerrar, ¿sí? Un segundito, controlo de que esté grabando. Perfecto, está grabando, muy bien. Vamos a seguir. Muy bien. Vamos a hacer un div después del header. Acá vamos a hacer un div con una clase info. Entonces ponemos punto info y ya nos crea un div con una clase info. Perdón, eso no va. Y acá adentro vamos a poner información, ¿sí? Información como por ejemplo esto, Homero Simpson, padre, familia, todo lo que va acá lo vamos a poner ahí. ¿Cómo hacemos eso? El Homero Simpson o el nombre de la persona que va a tener el portfolio lo vamos a hacer con un H1. Ponemos H1, apretamos Enter y ya Visual Studio Code nos da. Ponemos acá Homero Simpson. Muy bien. Después vamos a hacer un H2. Recuerden que el H2 hace las veces de un subtítulo. Si guardamos, ve que ya Homero Simpson nos aparece allá. El H2 vamos a ponerle padre de Bart, coma, trabajador incansable y amante de la cerveza. Listo, guardamos. Ya tenemos ahí el... Vamos a corregir un poquito que no quede tan feo. Padre de Bart, trabajador incansable, amante de la cerveza y esposo dedicado. ¿Sí? Guardamos y fíjense en eso, ya se armó acá, que es lo que ven acá, ¿sí? Y después vamos a hacer una breve descripción con un párrafo apretando la tecla P, y ahí, si recuerdan en los videos anteriores, si poníamos lorem, Visual Studio Code nos daba la opción de escribir un texto aleatorio. Elegimos lorem y ahí se escribió. Control S, tenemos ahí, perfecto. Muy bien, entonces por ahora tenemos nuestro botón para ocultar, vendría a ser esta barra de navegación, inicio sobre mí, contáctame, título, subtítulo y un párrafo que ahí ustedes pueden poner cualquier descripción. A ver, por ejemplo, acá ponemos Carlos Alfredo Gómez y acá ponemos, bueno, yo soy fotógrafo, soy técnico en música, técnico superior en música y desarrollador web, HTML, CSS, frontend, bueno. Se ponen esas cosas. Y acá abajo podemos poner una breve descripción sobre nosotros, ¿sí? Una presentación. Bueno, muy bien. Estamos hasta ahí. Abajo de esto, como ustedes pueden ver acá en la página, tenemos lo que son las redes sociales, ¿sí? Entonces vamos a hacer un div. Vamos a hacer un div acá. Vamos a ver que vaya quedando con redes sociales. Entonces vamos a poner vamos a hacer un div con una clase de redes. Ponemos punto redes, apretamos, ya nos creó un div de abertura y uno de cierre con la clase redes. Y dentro de redes vamos a usar lo mismo que acá, estas anclas, pero nada más que acá vamos a usar anclas para las redes sociales. Por ejemplo, acá podemos hacer para el Facebook, podemos hacer una para Instagram, podemos hacer una para YouTube, podemos hacer otra para LinkedIn, si el que tenga LinkedIn, o bueno, otras redes sociales, Twitter, lo que tengan, y vamos a hacer una para WhatsApp. Perfecto, ahí estamos. Como ya les decía, si yo guardo acá, si yo guardo,
no me aparece nada porque aparece lo que tenga acá. Fíjense. Ahí está. Lo borramos. ¿Qué vamos a hacer acá adentro? Como pueden ver, acá no tenemos texto. ¿Qué tenemos? Tenemos iconos. ¿De dónde sacamos estos iconos? De nuestra página amiga Font Awesome. Entonces vamos, Font Awesome, hacemos clic en iconos y vamos al primer icono, que sería el de Facebook. Damos Enter, nos da Facebook. Bueno, estos son de pago, ¿ven? Elegimos Facebook, el cuadradito. Bajamos, cliqueamos acá, ya se nos copió. Y acá dentro de donde va el texto de nuestra ancla, pegamos. Guardamos. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Ahí está. Guardamos. Y como pueden ver, acá está nuestro simbolito de Facebook. ¿Estamos? Vamos a buscar el de Instagram. Instagram. Y buscamos, como el de Facebook habíamos puesto uno todo pintadito. Vamos a usar este. Copiamos. Vamos a nuestra segunda ancla, pegamos, guardamos y acá nos tendría que aparecer el de Instagram. Muy bien, perfecto. Buscamos el de Instagram, el de YouTube. YouTube novia, ya no tengo. Y acá el cuadradito. O sea, fíjense que estoy buscando el mismo estilo para todos. Acá, miren, no me había fijado. Acá le pueden cambiar el color también. Pero bueno, lo estamos usando todo como viene por defecto. Y acá le pueden cambiar el tamaño. Buenísimo, no me había dado cuenta. Venimos a nuestra app, pegamos. Tenemos el icono de YouTube. Guardamos, controlamos. Perfecto, tenemos Facebook, Instagram, YouTube. Acá habíamos dicho el Twitter. Aunque creo que ya no es Twitter. A ver qué sale. ¿Y cómo se escribe? No es así. Nunca usé esta red social, por eso no. Ahí está el Twitter. No usamos esto, usamos el cuadradito. Ahora está la X, esa bastante fea, pero bueno. Copiamos acá, pegamos, guardamos y nos vamos. Tenemos el Twitter ahí. Y el último vamos a usar el WhatsApp. WhatsApp. Ya aparece el cuadradito. Bajamos, copiamos con un clic. Recuerden que ya la página hace que se copia el portapapeles. Pegamos, guardamos y tenemos nuestras redes sociales, que son estas que ven acá, que después, por supuesto, con el archivo CSS, con el estilo, le vamos a dar justamente este estilo. Muy bien, tenemos hasta ahí. Clic derecho en la parte gris, damos formato al documento y vamos haciendo más o menos un repaso. ¿Sí? Tenemos en el inicio, tenemos tenemos una sección que va a ser todo esto, va a ser una sección, todo hasta acá, que va a tener una clase inicio, una ID inicio, y va a tener después un div, un contenedor con el contenido de la sección, donde tenemos un contenedor chiquito con la clase navbar que contiene nuestro bichito acá, nuestra hamburguesita. Después tenemos un contenedor nav que contiene nuestros 3 enlaces. Tenemos un contenedor con la clase info que contiene texto, que sería todo esto acá, ¿sí? Y tenemos un contenedor con la clase redes, esto que ven acá, que son estos. ¿Estamos? Hasta ahí estamos, muy bien. Hago una pausa para tomar un vasito de agua y seguimos. Perfecto, otra vez estamos acá. Muy bien, seguimos. Todavía estamos en nuestro inicio, ¿sí? Todavía no nos fuimos a las secciones que vamos a hacer sobre mi contacto. Lo alejamos. Nos vamos a donde termina nuestro div de redes, acá, y alejamos para no enredarnos. Y vamos a hacer un contenedor que va a tener nuestra foto. Entonces vamos a poner punto foto y que nos va a hacer un div con una clase foto, ¿sí? Dentro de esta foto vamos a poner una etiqueta IMG,
que la etiqueta IMG sirve para poner imágenes. Y bueno, acá empezamos. Acá en Alt vamos a poner fotos de perfil, por si algún día nuestro currículum se rompe, entonces no puede aparecer la imagen, va a aparecer la frase foto de perfil. Vamos a nuestro archivo, a nuestro explorador, y nuestra foto de perfil se llama foto-perfil.jpg. Vamos a escribir eso acá, foto. Como pueden ver, yo pongo foto y ya Visual Studio me da la opción. Aprieto, como pueden ver acá se puso IMG foto perfil JPG. En este CRC es donde se pone la dirección de la foto. Si nuestra foto está en internet, en la web, tendríamos que ir a una página web donde esté la foto, copiar el enlace y ponerlo acá. En este caso, como es una foto de perfil, algo que no va a cambiar, la dejamos acá en nuestro archivo. Y bueno, si damos control S para guardar, nuestra foto aparece acá debajo, ¿sí? La foto de Homero. Muy bien. Perfecto. Vamos ahora vamos a empezar con nuestro CSS. Vamos a dar formato al documento. Perdón. Recuerden que es clic derecho y dar formato y se da. Control menos voy a hacer para ver bien el código un poquito de lejos, para ver todo lo que escribimos. Muy bien. Y ahora vamos a ir a nuestro archivo CSS, así le podemos ir dando formatos. Estilo CSS, muy bien. Y vamos a empezar. Lo primero que le voy a dar es un estilo a nuestro body, ¿sí? Ponemos body, abrimos llave, cerramos llave y le vamos a dar un background color gris. Background color, y le vamos a dar un creo que es gray, ahí está, perfecto. Guardamos y como pueden ver acá, yo voy a agrandar esto, toda la parte de atrás se dio en gris. Disculpen. Bueno, muy bien, perdón, estoy de vuelta, me ahogué. Bueno, como les decía acá, elegimos el color gris, nos vamos a nuestro canal alfa, le bajamos un poco y guardamos, así sea un poquito más clarito. Windows derecha o izquierda para acomodar nuestras pantallas. No me gusta. Ahí está, ahora sí, así queda. Muy bien, y bueno, acá estamos teniendo todo nuestro HTML, nuestro contenido en el HTML lo estamos ahora modificando con el CSS. Vamos a la propiedad max width, que sería ancho máximo, max width. Al escribir max ya nos aparece directamente, y acá le vamos a poner 1200 píxeles. Recuerden siempre punto y coma cuando terminan, guardamos. Le damos un ancho máximo, cosa que si agrandamos nuestra pantalla, perdón, se me salió todo. Muy bien, volvemos. Max width es para dar el ancho máximo de la pantalla, ¿sí? Y damos, vamos a un margen, o sea, un margen, vamos a poner margin. Y vamos a decirle que arriba y abajo sea 0 y a los costados sea auto. Punto y coma, guardamos, perfecto. Esto es como que estamos haciendo acomodando el body para después empezar a trabajar. Después vamos a ir modificando esto y van a ir viendo los cambios, pero lo pongo en gris para que se vea, ¿sí? Para que lo podamos ver acá. Como pueden ver, el body se puso todo en gris y nos acomodó en el medio lo que es nuestro contenido. Volvemos a nuestro index y vemos que tenemos la sección esta, que es todo lo que estamos viendo acá, lo tenemos como class
la clase inicio. Entonces ponemos en nuestro CSS, hacemos referencia a la clase inicio, punto inicio, ¿sí? Abrimos llaves, cerramos llaves y le vamos a dar un background. Acá vamos a ver, síganme y ya les explico. Hacemos background, ¿sí? Ponemos linear gradient, perfecto. Vamos a elegir un color, vamos a poner black y coma, y vamos a poner black de nuevo. Perfecto, muy bien. Al primer black le vamos a dar un canal alfa de 0,5, como pueden ver acá más o menos. Y al segundo black le vamos a dar menos todavía, un 0,2. Ahí, perfecto. Donde termina nuestro paréntesis de lo que es nuestro gradiente, vamos a poner coma y vamos a incrustar un parámetro más que se escribe URL. Como pueden ver acá me da la opción, hacemos clic y dentro de URL vamos a poner la dirección de nuestro fondo, este que está acá, que en este caso, como está todo dentro de la misma carpeta, sería fondo.jpg. Esto va entre comillas, fondo.jpg. Ya acá Visual Studio nos lo estaba recomendando. Recuerden, para ver todo el contenido y no tener que andar moviendo la barra deslizadora, apretamos Alt Z, perfecto, bajo ahí, damos guardar. Y como pueden ver, lo que pasó es que en nuestro contenedor inicio, que tiene todos los textos y los iconos, pusimos de fondo nuestra imagen justamente que elegimos de fondo, la que está acá, ¿sí? Entonces, ustedes me dirán, ¿para qué línea gradient? Bueno, les voy a mostrar. Acá dijimos una opacidad de 5, de 0,5. Acá vamos a ir a una opacidad de 0, mucho más chico, 98. Guardamos y fíjense, a ver, fíjense en que arriba está más oscuro y cuando va bajando la pantalla va aclarando, ¿sí? Si lo hacemos al revés, a ver acá, hacemos este más clarito y guardamos, fíjense en que se aclaró más. ¿Qué es esto? Lo que estamos haciendo es darle un gradiente, un degradé a nuestro... Ahí estamos. Lo que estamos haciendo es, sobre la imagen que usamos de fondo, le ponemos un degradé con un negro más oscuro y un clarito más arriba para darle un sombreado, ¿sí? Y para que después cuando usemos el color de letras se note mejor. Como pueden ver ahí, ustedes ven y dicen, che, no se entiende nada. Bueno, pero por eso, ahora vamos a seguir, ¿sí? Vamos a elegir un background size, acá está. Y vamos a poner cover y guardamos. Lo que hace esto es cubrir todo el contenedor con una misma imagen, no la repite varias veces, sino que la agranda y la cubre, ¿sí? Le vamos a decir que se centre nuestro background position, acá está, elegimos center, o sea, le decimos que tanto en el eje Y, center, como en el eje Y como en el eje X se centre. Y a nuestro, ya no estamos jugando con el background, ya a nuestro contenedor de inicio le vamos a decir el color de las letras va a ser blanco, white. Guardamos, perfecto, hasta ahí estamos. Lo que estamos viendo acá, que nuestras letras se pusieron en blanco, excepto las anclas y excepto los iconos, ¿sí? Que eso quedaron de ese color, perfecto, y el color original. Muy bien, vamos ahora, guardamos. Entonces lo que hicimos hasta acá es darle un fondo a nuestro inicio, a nuestro contenedor inicio, que es este que ven acá, a nuestra sección inicio, y que abarca todo esto hasta acá.
todo esto abarca nuestra sección inicio y le pusimos a todo eso un fondo. Claro que ustedes esta imagen la ven gigante, entonces tapa el fondo. Yo ahora les voy a mostrar. Si yo a la imagen la achico, esto no se olviden, pero es para mostrar nada más. Si yo achico mi imagen con un width, no me lo toma, a ver, width, acá está. Le pongo que tengo un 20% de su tamaño original, guardo. Fíjense que se hizo chiquita. Bueno, ¿qué pasó? Todo esto que ven acá es nuestra sección y como pueden ver tiene todo el contenido del fondo, ¿sí? Este width lo vamos a sacar después, lo dejo ahora para que veamos, pero después lo vamos a sacar porque lo vamos a hacer desde estilos, ¿sí? Vamos ahora a trabajar en nuestro inicio, en nuestra sección inicio, pero en el contenido sección, ¿sí? Que es un contenedor dentro de otro contenedor. Entonces vamos a poner punto inicio, punto contenido, sección. Abrimos llaves y vamos a empezar a trabajar nuestra CSS, contenido sección, y tenemos el header y todo. Muy bien, perfecto. Empezamos a trabajar. Vamos a decirle que va a tener un max width de 1000 píxeles, ¿sí? 1000 píxeles, punto y coma, o sea, un ancho máximo de 1000 píxeles. Vamos a decirle que va a tener un margen automático, auto, perfecto. Vamos a decirle que todo el texto que tenga, todo el contenido que esté centrado, text align, y ponemos enter, guardamos. Fíjense en que todo el contenido me lo centró, ¿sí? Y vamos a darle un padding de 0 arriba y abajo y de 10 píxeles a los costados. Muy bien, perfecto. Por más que no vean, que digan, che, ¿para qué le pusimos el padding en 10 píxeles? Ustedes escríbanlo así porque después con las cosas que le vamos a ir agregando se va a ir transformando esto y va a ayudar. Ustedes que lo así ahora vayan copiando paso a paso y después con las otras propiedades se va a ir sumando el padding, el margin y todo eso. Y vamos a hacer que nuestro header, ¿sí? Esto guardamos. Vamos a hacer que nuestro header se separe un poquito de acá de arriba. ¿Ven que está muy pegado? Entonces vamos a decirle punto inicio, ¿sí? Punto contenido section, punto header, header. Abrimos y le vamos a decir que tengo un margin top. No, le vamos a decir que tengo un padding de 20 píxeles. Perfecto. Un padding de 20 píxeles. Este no va con punto. Ahí está. Este no va con punto porque es una etiqueta propia de HTML, ¿sí? No es una clase. Entonces yo me equivoqué acá. Ahora fíjense en que sí separó. Cuando tenía el punto acá, guardo, no lo está tomando, ¿sí? Ahí sí lo separó. Muy bien, vamos a seguir. A ver, esto está grabando. Sí, sigue grabando. Muy bien. Vamos ahora a nuestra etiqueta nav. Vamos a trabajar ahora con... volvemos a ver con esto. Nav. Vamos a trabajar esto ahora, ¿sí? Y lo vamos a hacer así. Vamos a decir inicio, contenido, sección, header. Inicio, contenido, sección, header, nav. Nav. Que en este caso también estamos haciendo referencia a una etiqueta propia de... como pueden ver acá, no estamos haciendo referencia a la clase, estamos haciendo referencia a la etiqueta. Muy bien.
Acá vamos a ponerle un color blanco. O sea, los textos van a ser de color blanco, white, punto y coma. Vamos a decirle que tenga, a ver si guardo, no me lo tomó. No me lo tomó, ¿por qué? A ver, ¿por qué no me lo tomó? Porque yo en este CSS, fíjense en que puse inicio, contenido, sección, header, nav, llegué hasta acá. Inicio, contenido, sección, header y nav. No llegué al A, que es el A el que tiene el texto. Entonces si yo agrego una A acá y guardo, se me ponen en blanco las anclas, ¿sí? Los hipervínculos, las referencias, ¿sí? No me sale la palabra. Bueno, eso, las anclas. Vamos a darle una letra más ancha, una negrita, vamos a decir. Eso se hace font weight acá y ponemos bold. Guardamos, fíjense en que se puso negrita. Vamos a sacarle las líneas que tiene abajo. Esas líneas se las saca es una decoración de texto. Entonces ponemos text decoration, le sacamos none, ponemos none. Fíjense en que desapareció. Y vamos a hacer que se separen entre ellos. Está todo muy junto. Entonces acá le estamos diciendo a cada A lo que va a hacer. Entonces a cada A le vamos a decir que tenga un margen margin left, ¿sí? De 10 píxeles. Guardamos y como pueden ver se separaron, ¿sí? Se separaron uno de otro. Por ahí cuando refresquen se va a desaparecer la hamburguesa esta de Fonda Huesón, porque es como que no vuelve a tener contacto. Bueno, refresquen la página y va a aparecer de nuevo. Bueno, hasta ahí estamos. Muy bien, vamos a ir a nuestro... como pueden ver acá yo apoyo en nuestro enlace. Esa era la palabra enlace, la que no me salía recién. Y el mouse se pone, a ver si lo puedo agrandar esto para que lo vean mejor. Cuando yo voy acá, el mouse se pone en forma de una manito. Quiere decir que es un enlace que nos va a llevar a algún lado. Bueno, pero yo quiero dar un efecto que cuando lo toque acá, a ver si lo pueden ver acá. Cuando yo haga esto, quiero que cambie, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Se usa una propiedad llamada hover, ¿sí? Una función de CSS llamada hover. ¿Qué se hace? Se copia lo mismo que está acá, o sea que es a lo que queremos afectar. Copiamos, pegamos abajo y donde termina ponemos dos puntos y escribimos la palabra hover con H. Hover. Muy bien, perfecto. Abrimos y cerramos paréntesis y lo que vamos a hacer es escribir lo que queremos que pase cuando nuestro cursor pase por ahí. Entonces volvemos a copiar todo esto. Perfecto. Guardamos. No pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo mismo. Pero por ejemplo, si yo aquí cambio el color a rojo y guardo, cuando toque acá se me van a poner en rojo las letras, ¿sí? Pero bueno, a ver, rojo no quiero. Vamos a poner un color lindo, brown, que es el que está en el ejemplo que vieron en la página, ¿sí? Ahí está, muy bien, perfecto. Entonces guardamos y tocamos y se pone en ese color. Como vemos, no se distingue con el fondo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle un fondo, un background color blanco. White, perfecto. No puse más. White, punto y coma, guardamos.
Entonces fíjense que cuando yo toco acá se pone el fondo blanco y las letras en color brown, ¿sí? Vamos a... ¿Qué pasa? Fíjense que el fondo está muy pegado o sea, el borde del fondo de la caja está pegado a la letra. Entonces para eso usamos padding. O sea, separamos la letra, el contenido del borde. 2 puntos y le decimos que tenga un 5 píxeles. Guardamos, fíjense. No me lo tomó. Acá me equivoqué, punto y coma. Guardamos. Ahí ves que se separó. Se separó la letra de la caja, ¿sí? Le dimos ya negrita. Le sacamos la decoración. Le vamos a dar un... A ver qué hace acá. Bueno. Esto que ven a la vuelta que como que tiene una iluminación, en realidad es una sombra pero de color blanco. Entonces le vamos a poner Box Shadow. Box Shadow. Perfecto. Si se acuerdan, en los videos anteriores la sombra tenía tres parámetros. Perfecto, no, perdón, eran 4 parámetros. El primero era el movimiento en las ejes X, el segundo en la eje Y, el tercero era la distancia que va a tener, o sea, el difuminado que va a tener la sombra, en realidad sería un movimiento en el eje Z, y va a tener el color. Entonces, como nosotros queremos que sea como una iluminación trasera que va a tener detrás, vamos a poner que en el eje X va a ser 0, en el eje Y va a ser 0. Acá la difuminación, sí, vamos a poner una difuminación grande, ponemos 15 píxeles por ejemplo, y le vamos a dar un color blanco. Guay. Guardamos. Probamos. Si nos vamos a inicio, fíjense, lo que hace es darme una iluminación detrás, ¿sí? Si no entendieron esto, aquí yo les doy un ejemplo. Si acá yo pongo 5 píxeles en el eje, creo que es el eje XS, nos vamos ahí y fíjense, a ver, y acá vamos a agregar 10 píxeles. Fíjense en lo que hace, la sombra me la baja, la hace bajar, ¿sí? Si esto lo achicamos a 2 píxeles, va a ser una sombra mucho más dura, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces acá ponemos 0, no hace falta ponerle píxeles porque si es 0 no importa si es porcentaje, píxeles, nada. Y acá si ponemos 20 se va a hacer algo mucho más grande, ¿sí? Se va a iluminar de manera más grande, pero con un 15 estamos bien. Perfecto. Vamos a este y nos fijamos que tiene los bordes redondeados. Bueno, ¿cómo se hace eso? Le decimos que tenga un un border radius, ¿sí? Y le decimos que tenga un 5 píxeles. Esto hace que los bordes de nuestro contenedor se redondeen. Probamos, fíjense que quedaron así. Y también podemos darle a todo esto que sería acá, le podemos dar un background color, que sería todo, ¿no? Como que se pueden ver acá, y le damos un azul y vemos que afecta. Perfecto. ¿Qué pasó acá? Nos está afectando a los A nada más, ¿sí? Y yo necesito que me afecte a toda la caja, entonces este background color no iría acá, sino tendríamos que ir a tendríamos que hacer otro CSS, que es inicio contenido sección header nav, hasta acá, que ese es nuestro contenedor. Abrimos, cerramos y acá pegamos un background color y ponemos azul. Fíjense en lo que pasó, ahí está. Ahora sí, le dio un background color a todo, ¿sí? ¿Estamos? Porque acá, como pueden ver, tiene ese contenido así. Y acá redondeamos los bordes y ponemos acá border radius y le decimos unos 10 píxeles y guardamos y se redondearon los bordes, ¿sí? ¿Estamos? Está bastante bueno esto, está bastante lindo.
Este azul lo podemos aclarar el canal alfa para que sea transparente. Guardamos. Fíjense en que se transparenta con lo que está atrás, o sea, se ve lo de atrás. Estamos hasta ahí, muy lejos de esto, pero va tomando forma, ¿sí? Seguimos. Vamos a crear, vamos a trabajar sobre nuestro navbar, que es este. Vamos a trabajar sobre la hamburguesita ahora, ¿sí? ¿Cómo llegamos ahí? Llegamos ahí con sección, inicio, contenido sección y navbar. Venimos acá. Entonces, empezamos de inicio, contenido section, ¿sí? Contenido section. Bueno, pasamos por el header, muy bien, y navbar, nav-bar, a ver si era así, navbar. Pero este navbar lo creamos nosotros, es una clase. Esta vez es una clase, entonces va con un punto adelante. Aparte acá, Visual Studio Code me lo pone en azul, me está avisando que no está llegando a ninguna parte. Entonces le ponemos un punto, se puso en amarillo, quiere decir que estamos ahí. Abrimos llaves y empezamos a trabajar ahí. Nuestro navbar sería este, que está acá. ¿Sí? Le vamos a decir, ya tiene un color blanco, lo dejamos en blanco. Le vamos a decir que va a tener un background color, según lo que vemos acá es un brown, que es un marrón, creo en inglés. Brown, perfecto. Punto y coma, guardamos, nos fijamos, no me aparece nada. Me estoy equivocando en algo. Background color brown, perfecto. A ver si no me estoy. Sección, acá no es sección, es sección. Guardamos, ahí está. Ay, sí se pudo. Muy bien. Vamos a decirle que va a tener un ancho, un width de 50 píxeles. Muy bien. Vamos a decirle que va a tener un alto, un height de 50 píxeles. Todas estas propiedades después se la van a ir, ustedes se van a ir dando cuenta, se van a ir acordando de todo eso. Vamos a decirle que va a tener un line. Siempre cuando le damos width y height 50 y le ponemos un linear, ya me voy a acordar. Line height, ¿sí? Y le ponemos el mismo tamaño que hace, me centra dentro del box, ¿sí? Vamos, esto estaba en 150, 100, así es como lo veríamos normalmente, ¿sí? Y a este, según lo que veo acá, tiene los bordes redondeados. Vamos a darle un border radius y le vamos a decir unos 5 píxeles. Guardamos, perfecto. Y ¿qué más? Hasta ahí creo que estamos. Por ahora lo dejamos ahí. Sí, vamos a incluir una propiedad que se llama position fixed, y guardamos. Ese position fixed lo que hace es, ahora no lo van a poder ver, pero lo que hace es esto, que si yo bajo la página sigue estando mi botón, no se va para arriba, ¿sí? Como pueden ver. Ahora acá no lo pueden ver porque no tengo contenido como para bajar la página, pero lo que hace es mantenerlo ahí. Y sí, le vamos a dar otra propiedad que se llama transition, que es una transición cuando hagamos el cambio entre esto. A ver, cuando ustedes apretan acá y vuelven, ¿sí? Le vamos a poner de 0.3 segundos.
Esto en realidad es optativo porque es una delicadeza que le damos para que tenga para que se vea mejor, nada más en el cambio de cuando aparece y desaparece nuestro navbar este. No, este no es el navbar, es la barra de navegación. Este es el navbar, ¿sí? Al que estamos trabajando sería este. Recuerden, con el icono de von Awesome, que es este. Y esta va a ser el nav. Esto es nuestra barra de navegación. Muy bien. Volvemos a esta parte de los estilos, es un poquito más larga. Y bueno, vamos a ver. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con nuestros botones acá, con nuestros enlaces, el hover. Vamos a hacerlo acá. Inicio navbar, copiamos abajo 2 puntos y ponemos hover. Le decimos hover y abrimos y cerramos paréntesis, y lo que vamos a hacer es que cuando uno ponga el mouse ahí tenga un brillo, como ven acá, que se ilumina. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a copiar de acá el box shadow y lo pegamos acá, que recuerden era 0, 0, 15 píxeles de desenfoque de sombra y el color. Guardamos y cuando nos acercamos hace esto. Y fíjense en que hay una leve transición. Si no es... A ver, si yo le saco este transition, fíjense en lo que hace. Es como que es más rápido, ¿eh? Si yo le dejo el transition, es como que hay una leve transición entre el hover, ¿sí? Por ejemplo, si acá le pongo 5, 0,5, fíjense en que es más lento todavía. ¿Sí? Y si pongo 1,5, ya me estoy yendo. Fíjense en lo que hace. ¿Estamos? Esa es la famosa transición. Por eso a veces lo escribo, voy abajo y recién vuelvo a explicarlo de arriba, porque es la única forma de que lo puedan entender así, porque visualmente lo entendemos, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir con nuestros... vamos a nuestras redes. Saltamos a nuestras redes, ¿sí? Perdón. Perdón. Vamos a hacer un segundito, por favor. Navbar. Este navbar en un principio tiene que estar oculto. Cursor, border, headphone, side, background. Un segundito, ya estoy con ustedes. Bueno, ya vamos en un principio esto tiene que estar oculto. Ya vamos a ver cómo se hace. Fíjense en que cuando uno carga la página está oculto, cuando aprieta se ve y se vuelve a cerrar, ¿sí? Ya vamos a ir con eso. Ahora vamos a saltar a trabajar con nuestras redes, a ver si es lo que seguía. Inicio, llegamos hasta nav, trabajamos con nuestro nav, esto queda así y vamos a lo que es redes, ¿sí? Que así como las ven acá no pueden quedar, son muy chiquitas, tienen otro color, nada que ver. Vamos a redes. ¿Cómo viajamos hasta las redes? Punto inicio, que habíamos dicho que era la primera caja, el primer contenedor. Punto contenido section. Contenidos ya nos dice acá Visual Studio, gracias Visual Studio. Punto info, ¿sí? Y punto redes. No, perdón, a ver. No pasaba por redes, o sí. Newclub.info. Bueno, pero de paso ponemos info y redes. Es una forma de que lo vean. Va a actuar sobre info y va a actuar sobre redes, ¿sí? Y le vamos a decir, perdón, a ver, le vamos a decir que va a tener un margin button, un margen de la parte de abajo. Le vamos a decir que tenga 50 píxeles, así, perfecto. Y contenido sección, perfecto, muy bien. Y vamos a contenidos sección redes y a nuestras anclas, que son estas, ¿no? Las anclas
que tenemos acá, todas las anclas con nuestro icono, ¿sí? Entonces vamos acá y le agregamos una A. Entonces volvemos, inicio, contenido, sección, info, redes, A. Y acá vamos a empezar a trabajar sobre nuestras anclas. Lo primero que le vamos a decir es que va a tener un display, dos puntos, inline block, acá está. Vamos a poner punto y coma. ¿Qué hace esto? Son bloques en línea, inline block, bloque en línea, ¿sí? Le vamos a dar un background color, le vamos a dar un white, guardamos, punto y coma. Y acá no me lo está tomando. A ver, vamos a ver. Un segundito. Vamos a darle un color brown para ver si lo está tomando. Brown, está por acá. No me lo está tomando. Inicio, contenido, sección, info, redes A. Info, redes A. Ya estamos, 2 segundos. A ver. Info, redes, a ver qué está pasando. A ver si le damos un margin left, margin izquierdo de 20 píxeles. No me está tomando acá. Entonces vamos a ver en qué nos estamos equivocando. A ver, vamos, inicio, contenido, sección, perfecto, y bajamos hasta info, redes. Claro, acá está el problema. Este div abre acá y cierra acá. Entonces este no va. Y si guardo, ahí está. Tenía un div de cierre de más. Eso tienen que ir controlando. Por eso ahora todo sí me toma todo lo que voy haciendo. Perdón, tenía un div con un cierre de más. Ahora sí me está tomando esto. Entonces volvemos. Volvemos a ver si lo explicamos al error. Yo acá tengo contenido, sección que abre. Después tengo un header que cierra. Tengo un div que cierra. Y me está faltando otro div. Este inicio viene y cierra acá. Entonces acá me está faltando otro div. A ver. Guardamos. Perfecto. Me está faltando el div de cierre de info. Perfecto. ¿Por qué? Porque dentro de info vamos a tener a las redes, ¿sí? Ahí está el error. Dentro de info vamos a tener redes. Y también va a estar foto. O sea, dentro de nuestro contenedor con la clase info va a estar el título, el subtítulo, el párrafo, las redes sociales y la foto. Ahí está. Muy bien, perfecto. Guardamos, volvemos. Y volvemos a nuestro inicio, contenido, sección, info, redes A. Y vamos a decirle que va a tener un width. O sea, cada iconito va a tener un ancho. Width de 30 píxeles. Guardamos. Fíjense en que se hicieron más anchos. Voy a tratar de agrandar esto un poquito, así lo puedan ver mejor en la pantalla. Vamos a darle un alto también de 30 píxeles. Un height de 30 píxeles. Y como les había dicho en la parte de arriba con nuestro navbar, cuando le damos el width y el height, le damos un line height, que quiere decir que lo va a alinear en el medio. Porque si yo guardo acá, fíjense en que me los pone arriba. Entonces le vamos a decir line height
también de 30 píxeles, que es lo mismo que pusimos arriba. Y ahí lo encuadra en el medio, ¿sí? Punto y coma. Y vamos a decirle que tenga un padding, o sea, cada iconito va a tener un padding. Se va a separar de los bordes de 5 píxeles. Guardamos, perfecto, ¿ves? Se hizo más grande el borde. Y también le vamos a decir que tenga un borde que va a quedar lindo, que lo vamos a hacer del mismo color que el icono. Entonces ponemos border, 2 puntos. El borde nos pide 3 parámetros, que sería el primero el ancho del borde, el segundo si va a ser sólido o va a ser una línea sólida continua, vendría a ser, o si no una línea cortada, y el tercero nos dice el color. Entonces vamos a poner un píxel de ancho que no sea muy ancho, solid, una línea sólida, y le vamos a decir que tenga brown, perfecto. Guardamos y fíjense en lo que pasó, nos dio un borde así a cada uno. Y si, a ver acá cómo están redonditos. Entonces acá vamos a poner border radius, y le vamos a decir de 50%. ¿Y qué va a hacer eso? Me va a redondear todas las esquinas un 50% y me va a quedar, como ven ahí, en circulito. Estamos, esto es medio largo, pero, o sea, si lo van haciendo por paso, les va a salir. Si también vamos a hacerle lo mismo que hicimos a una transición para cuando hagamos el hover. Transition, y le vamos a decir 0.3 segundos. ¿Sí? Perfecto. Cuando yo guardo, fíjense en lo que hace. Y está muy bueno, está muy bueno, muy lindo queda. Y Landkey, tenemos todo hasta ahí, ¿sí? Vamos a hacer el hover. O sea, la idea es que cuando yo pase por acá, haga esto, ¿sí? Fíjense, cuando yo toco acá, se achican, se contrastan los colores, o sea, lo que es brown se pone en blanco y lo que es blanco se pone en brown, como pueden ver, y se ilumina alrededor. Entonces vamos a copiar todo esto de acá hasta acá. Ya esto lo tendrían que saber porque ya hicimos 3 de 2 puntos hover. Abrimos llave y copiamos las cosas que queremos que cambien. Queremos que cambie color, background color. Queremos que cambie el tamaño. Entonces vamos a tomar todo esto. Copiamos eso para no enredarnos. Y queremos que cambie el borde también. El color del borde. Y le vamos a agregar un box shadow, que vamos a copiarlo al que tenemos por acá, que ya sabemos que es así. Box shadow, la iluminación esta, ¿sí? Copiar, vamos abajo, pegamos acá, guardamos, perfecto. Ahora no va a pasar nada porque lo único que va a cambiar es el box shadow. Tenemos todo lo mismo acá, box shadow, ¿ves? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acá, en donde es brown, vamos al blanco. En donde es brown, vamos al blanco. Y donde es blanco, vamos al brown. Borramos y ponemos brown. Guardamos. Y en teoría nos tendría que cambiar el color. ¿Qué nos está pasando? Acá es brown también. Brown. O sea, usamos el contrario de lo que es. Ahí sí, muy bien, perfecto. Pero yo quiero que se achiquen. Entonces acá en este margin left lo sacamos porque ese no va a cambiar. Acá ponemos 20, 20 y 20. Guardamos y a ver si funciona. Ahí está, muy bien. Perfecto. Cuando recargamos la página, perfecto, muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Vamos a trabajar en nuestra foto, ¿sí? Bajamos. Esto lo guardamos. Vamos a trabajar en nuestra foto. Foto está acá. Entonces, ¿cómo llegamos a foto? Vamos. Inicio, contenido, sección. Y vamos a foto. Porque
No, perfecto. A ver, foto no. Ese es el error que yo había cometido. Acá corta y ahí empieza foto. Muy bien, perfecto. O sea, el foto está por afuera de info, ¿sí? Entonces ponemos inicio contenido sección punto info, abrimos, no, perdón, punto foto, que esa es nuestra clase. Volvemos para no equivocarnos, clase foto, ¿sí? Perfecto, guardamos. Si yo voy a mi clase foto, no me va a afectar a la imagen, porque en realidad tendría que ir acá, tendría que ir inicio, contenido, sección, foto, IMG, así afecte a mi foto, ¿sí? Pero ¿por qué lo puse? Porque lo que ustedes pueden ver acá es que la foto está como metiéndose en superpuesta a lo que es el contenedor primero. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Se llama posición, con la propiedad position, y va a ser una posición relativa, ¿sí? Guardamos, perfecto, dejamos ahí por ahora y vamos a nuestra imagen, que acá es donde vamos a ir cambiando, ¿sí? Perdón, disculpa. A nuestra imagen le vamos a poner position absoluta, dos puntos, absolute, acá, como pueden ver, guardamos. Fíjense en que se me cayó la imagen, perfecto. Este position absolute hace que se desprenda de todo lo otro, o sea, si está debajo de un div, el div ese lo estaba empujando, bueno, hace que se desprenda de todo. Entonces yo acá puedo manejar o manipular nuestra imagen a mi antojo, porque si pongo margin top, ¿sí? Este margin top le voy a dar unos 50 píxeles, es para que no se me pegue con lo de arriba. Perfecto. Bajo un poquito y le voy a decir que tengo un máximo, max es por si subimos alguna foto que sea muy grande, de 200 píxeles. Perfecto, es por si subimos alguna foto que sea demasiado grande. Le damos un máximo, ¿sí? Le vamos a hacer el border radio para que se haga redondo. Border radius de 50%. Así me saca todas las esquinas. Recuerden que estamos trabajando en la imagen, ¿sí? No en el contenedor de la imagen. Estamos trabajando en la imagen, no en su contenedor, ¿sí? Si guardamos, nuestra foto se hizo redonda y vamos a agregarle un border de color. Vamos a decirle que sea de un píxel solid, como ustedes ya saben, como hicimos anteriormente, y le damos un color que quisiera darle este brown. Trabajamos con el brown. Fíjense que ahí le dimos un borde. Fíjense qué pasa si yo esta propiedad la pongo en su contenedor. ¿Qué creen que va a pasar? Guardamos, acá falta punto y coma. Guardamos y me hizo una línea por arriba porque es el contenedor de toda la imagen, ¿sí? Sí, a ver, capaz que se marean un poquito acá, pero si yo le saco esto, recuerden que esto era el tamaño que yo le había puesto a la imagen, y guardo, lo que me está bloqueando de que no crezca la imagen es esto, el max width, ¿sí? Porque yo en CSS le dije que tenga un ancho máximo de 200 píxeles. Si agrando esto, le dejo que se estire hasta los 800 píxeles, se va a agrandar más, ¿sí? ¿Estamos? Ahí estamos, por ahí estamos, muy bien. Seguimos con nuestra imagen. Le vamos a decir que tenga un top. O sea, le vamos a decir que nuestra imagen, que está con una posición absoluta, o sea que se puede mover para cualquier lado sin importarle lo que tenga a la vuelta, o sea, sin importarle que tenga un div y que lo va a chocar, nada. Le vamos a decir que haga que el top, que arriba tenga una distancia de menos 140. Ahora donde ustedes la ven está en 0 píxeles.
Si le digo menos 140 píxeles, ¿qué pasa? Sube la imagen. ¿Estamos? Como pueden ver, subió. Y le vamos a decir que para el costado, left, que sería su izquierda, vendría a ser, le vamos a decir que se ponga un 50%. A ver si ponemos un 40%. Ahí se puso en el medio, ¿sí? O sea, vamos a repasar. Lo que hice con todas esas propiedades es hacer que la imagen pueda subir y bajar. Si yo quiero que esté un poquito más abajo, me voy a mi Visual Studio. Vamos a agrandar un poquito esto. Perdón. Ahí, y le decimos, en vez de menos 140, que tenga menos 110. Y bajó un poco, ¿sí? Si le decimos que tenga un menos 90, guardamos y bajó más, ¿sí? Y ahí, para mi gusto, queda mejor ahí. Pero ¿qué pasa? Esto lo vamos a ir modificando cuando hagamos que nuestro botón acá, nuestra hamburguesa, guarde todo esto. Esto va a subir y bueno, tenemos que ir viendo, ¿sí? Ahí está quedando bastante bien, me gusta bastante. Fíjense en que no ocupa toda la pantalla porque también hay una propiedad CSS en nuestra sección que limita eso, que es la que dice acá, de 1000 píxeles, ¿sí? Un margen automático, o sea, que lo haga automáticamente y nos centra todo. ¿Estamos hasta ahí? Es este, creo. A ver si acá agrandamos. Claro, ven, acá sí es ese. Acá ya lo estira demasiado. Y si le ponemos de 500, fíjense en que este es el body, el que le damos el tamaño. Dejamos en 1200. Ahí está. Perfecto. Hasta ahí estamos. Vamos armando. Espero que me vayan entendiendo. Si no entienden, lo que tienen que hacer es, yo les recomiendo, vean el video entero. Y, o sea, lo ven sin hacer nada. Y después lo ven tratando de copiar lo que voy haciendo, ¿sí? Lo que yo voy haciendo, para que les vaya quedando igual. A esta imagen, nuestra imagen de perfil, me gustaría darle una sombra para que se despegue. Entonces le vamos a decir un box shadow. Y en este caso le vamos a decir que tenga un píxel de costado, o inclusive 0 también, pero vamos a poner 0. Vamos a decirle que tenga 12 píxeles la sombra para abajo, que se desenfoque unos 5 píxeles y un color negro, black. Perfecto, pero a este black le vamos a bajar el canal alfa. Apoyamos el mouse ahí, nos vamos y bajamos el canal alfa y guardamos, y ahí tenemos la sombra para abajo. Si yo en vez de 12 píxeles acá ponía 25 píxeles, fíjense que baja más la sombra. Pero no, vamos a quedarnos en 12. Si la vamos a desenfocar un poquito más, 8. Ahí está, muy bien. Y ahí se va armando ya, ¿sí? Llegamos hasta acá, esta imagen. Y muy bien, hasta acá tendríamos la parte la parte de arriba. Y lo que nos estaría faltando es ocultar el navbar. Navbar, acá. El navbar. Vamos a decirle a nuestro navbar display .none, ¿sí? Guardamos y nos desapareció el navbar, y no era el navbar, era el nav. Este es, claro. Cortamos esto, guardamos para que vuelva a aparecer nuestro navbar, y es este. A ver. Ahí está, muy bien, perfecto. ¿Qué hicimos acá? Le dijimos display none para que desaparezca, ¿sí? Si yo cambio esto, o lo borro, guardo, me vuelve a aparecer, y si lo vuelvo a poner, me vuelve a desaparecer. Esto es lo que con JavaScript vamos a modificar, que al hacerle clic a esto, este display me cambie y aparezca, y al volverle a hacer clic, este display me cambie y vuelva a desaparecer. O sea, que haga esto. ¿Estamos? Muy bien.
corto unos minutitos y sigo. Bueno, volvimos. Después de comer un arroz con pollo con crema. Y vamos a seguir, ¿sí? Muy bien, habíamos quedado en el CSS y habíamos terminado de trabajar la imagen. Si recuerdan, este era el contenedor y este era la imagen. Le habíamos dado todos los efectos, estos, y habíamos ocultado el nav. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir. Vamos a cerrar la parte de inicio. Como ustedes recuerdan, acá a la izquierda, cuando ponen el mouse, pueden cerrar las etiquetas. Por ejemplo, quiero cerrar este div, cierro este div, este header, cierro el header, cierro el navbar. Bueno, y yo en este caso voy a cerrar toda la sección, ¿sí? Toda la sección de inicio, y voy a empezar a trabajar en la sección sobre mí, que es lo que va a ir acá abajo, lo que ven acá abajo de la figura de Homero, ¿sí? Está distinto, pero bueno, está lindo así también, para que lo vayan. Igual ustedes pueden ir modificando todos los parámetros, y van buscando lo que más les guste. Lo que sí veo que acá las letras no se entienden mucho, entonces vamos a poner esto en 100 como corresponde, perfecto, y vamos a oscurecer un poquito el degradé del background acá. Vamos a poner, y nos quedó también esta línea abajo que es de la imagen, que tampoco va, era este border, lo sacamos, perfecto, muy bien. Y vamos a darle un poquito de, vamos a aumentarle este, no recuerdo bien cuál era. Ajá, bien, este que está acá es la parte de abajo del degradé, ¿sí? Se oscurece la parte de abajo y arriba queda un poquito más claro. Vamos a oscurecerlo más y ahí tal vez queda bien. Y este tal vez ahí queda bien. A ver si vamos a probar si le damos un azul acá. No sé si llegan a notar que queda muy lindo, también queda muy bueno. Y si le damos un brown, como el jodo con el brown yo, pero bueno, el brown sería por acá, creo. También queda muy bueno, si pueden fijarse. Lo único que, como pueden ver acá, las anclas estas, los iconos estos me quedan muy pegados al borde. Entonces voy a darle un margin bottom, o sea, un margen abajo. Y eso lo tenemos que hacer en, ya les digo, era navbar, en las redes, en los A y acá. Pero ya está puesto acá. A ver si lo ponemos en, ahí está. A estos A cada uno de los A le di un margin bottom de 50 píxeles. Si yo se lo saco acá, a ver qué pasa. Ajá, muy bien, ahí está. Va a quedar así mejor. Volvemos para ver qué hicimos. Bueno, control Z, bien, perfecto. Y guardamos. Fíjense en que al tener un margin bottom acá de las redes, me tira para abajo la foto, así que esta propiedad la vamos a sacar, ¿sí? Vamos a trabajar directamente en los A. Borramos esto y guardamos, y ahí nos queda como nos gustaría, que es que la foto quede sobre el fondo, ¿sí? Que es más o menos lo que pasa acá. Bueno, cambié el color porque yo acá le di un brown. Como pueden ver, yo acá estoy jugando con todo. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Tienen que entrar y fijarse y jugar y tocar, a ver qué sale, qué cambia. A lo mejor les gusta, a lo mejor no, lo van cambiando. Y si veo, a ver, no, esto está igual, perfecto. Tiene la sombra, perfecto. Y acá tenemos el fondo blanco, o sea, acá el body, el background color, lo vamos a poner en blanco. Guardamos y ahí nos queda mejor.
mejor o nos queda como lo estamos viendo acá. Homer Simpson va más grande, entonces eso lo vamos a hacer con trabajando sobre el H1. Creo que en el header, a ver, probamos, copiamos esto, copiamos, pegamos, sacamos el padding y agregamos acá el H1. Acá agregamos el H1, perdón, H1, y le vamos a decir que font size, perdón, estoy haciendo mal. Font size y large, a ver, no, vamos con píxeles, le decimos que tenga 50 píxeles, guardamos, no nos está afectando el H1, vamos a ver cómo llegamos a ese H1. Decimos inicio, contenido, sección, navbar info, contenido de sección, y acá va punto info, guardamos y ahí se agrandó, muy bien. Entonces lo que yo hice es ir a inicio, contenido de sección, punto info, H1 y le vamos a poner 40 píxeles. Perfecto, ahí quedó. Vamos a ver si más o menos es lo que está acá. Y veo que también está en negrita. Entonces a este H1 vamos a ponerle font family. No, font weight. No, ese no es font family. A ver. Font style. A ver, font style. No, italic normal. Y lo otro que nos queda es font weight bold. Font weight bold. Ahí está, ahí se puso negrita. Muy bien. O sea, este H1 lo buscamos siendo inicio, contenido, sección, info. El error que tuve recién sirve para que, por supuesto, no lo hice sin querer, pero de paso sirve para que vean cómo ir buscando que toque a lo que queremos tocar ahí en el HTML, ¿sí? El CSS se refiere a ese H1. Voy a ver si a estos blanquitos les puedo hacer una transparencia. Me gustaría una transparencia. Redes A, inicio, contenido, sección, info. Este background color lo vamos a dar una transparencia. A ver si combina. Damos guardar. No me gusta. Vamos al blanco de nuevo. Perfecto, ahí lo dejamos ahí. Bueno, bien, seguimos. Vamos a empezar con la parte sobre mí, ¿sí? Volvemos y empezamos con sección sobre mí. Esto sí está grabando, perfecto. Y sobre mí. Sobre mí vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle lo mismo que hicimos en la sección de arriba, la sección de inicio. Le vamos a dar una clase y una ID, ¿sí? Esto cerramos y vamos a trabajar acá. ¿Cómo era que hacíamos? La clase era punto inicio, pero no es inicio, es sobre mí. Sobre mí. Y hacíamos un numeral sobre mí para hacer el ID. Damos enter. Bueno, antes de dar enter, punto sobre mí, numeral sobre mí. Acá ya Visual Studio Code nos da la opción y nos dice que va a crear un div con la clase sobre mí y con el ID sobre mí. ¿Estamos? Muy bien, damos enter y ya lo creo. Hasta ahí vamos. Vamos a crear el contenido de la sección como hicimos en el anterior. Sería punto contenido sección, punto contenido sección, enter. Tenemos ahí nuestro contenido sección. Dentro de eso vamos a darle un sobre mí. Ajá, eso es un H1. Vamos a decirle H1 sobre mí. Perfecto, ya nos apareció acá cuando guardamos. Vamos a decirle vamos a darle un H2, un subtítulo que diga datos personales.
guardamos, tenemos el segundo subtítulo, un H2, H1. Vamos a poner un párrafo, a ver cómo está acá. Ajá, tiene dos párrafos, P, y volvemos a escribir otra etiqueta P, y dentro le vamos a hacer un lorem para crear un párrafo aleatorio. Y al de abajo le vamos a hacer un lorem, pero le vamos a decir que solamente tenga 10 palabras. Guardamos y como pueden ver ahí nos hizo dos párrafos. Perfecto, hasta ahí vamos. Y después tiene otro H2 al que le vamos a poner H2. Esto es un H3, vamos a poner el H3. H3. Bueno, ahora acá vamos a hacer otro H3. Otro H3 que va a decir experiencia laboral o educación. Eso después es experiencia laboral. Guardamos. A ver, se puso experiencia laboral, perfecto. Eso después ustedes lo van viendo. Si acá datos personales, sí, les recomiendo que vaya arriba. Después acá pueden poner experiencia laboral o educación, eso como quieran hacerlo. Bueno, y acá vamos a tener un poquito más de cuidado porque vamos a crear esto, lo que ven acá. Para crear eso vamos a necesitar hacer un contenedor con una clase fila. Entonces vamos a hacer el punto fila. ¿Sí? Ya nos creó el primer contenedor, que el contenedor sería fila, serían estos tres juntos, 3 o 4, depende de cuánto pongamos. Y dentro de esta clase fila vamos a crear una clase columna. Perfecto. Dentro de esta clase columna vamos a hacer un H3. Un H3 que diga información. A ver, H3. Se me fue para atrás. Ahora hacemos un clic derecho acá, le damos formato al documento. Perfecto, mejor. Y estamos acá. Tenemos fila, columna y el H3. Vamos a separar esto para que no nos enredemos. Acá estamos, muy bien. Y en el H3 vamos a poner información. Y a ver si ustedes se dan cuenta, esto que está abajo, ¿qué es? Un P. Muy bien. Un P. Y vamos a poner un lorem. Guardamos y vamos a ver cómo va quedando. Muy bien. Fíjense en lo que pasó. Nos hizo información y abajo el lorem, ¿sí? Pero nosotros acá tenemos 3 y bueno, vamos a copiar 3 veces esto, pero vamos a copiar la columna 3 veces, o sea, así entero, esto entero, vamos a por columna, lo copiamos 3 veces, guardamos y vamos a tener uno abajo de otro. Lo que tenemos que lograr es que queden uno al costado de otro, ¿sí? Eso lo vamos a hacer ¿con quién? Con nuestro amigo CSS. ¿Estamos? Fíjense que también el texto está pegadísimo acá a la izquierda. Tenemos que darle un padding o un margin, depende de que nos convenga. Acá arriba tenemos que separarlo también, hacerle un padding. Así que por ahora vamos a nuestro estilo CSS. Muy bien, vamos a nuestro CSS y vamos a empezar. Muy bien. Vamos a empezar primero con el contenedor sobre mí, ¿sí? Que sería, para que entiendan bien, sería la clase esta sobre mí, que abarca todo, abarca hasta div class, abarca hasta acá, todo. Entonces ponemos punto sobre mí y vamos a empezar a trabajar. Punto sobre mí, creo que así lo había escrito, muy bien. Y vamos a empezar dándole un background color para que lo identifiquemos en nuestra web. Pongo negro, perfecto, a ver, se puso todo negro. Bueno, vamos a bajar la opacidad y bueno, ahí tenemos. Vemos que está todo. Vamos a darle un padding, ¿sí? Para que el texto se separe de los bordes
En este caso vamos a darle un padding de 100 píxeles, bastante grande. Y guardamos y fíjense en cómo nos quedó. Nos separó bastante de los costados, bastante. Y es más, le podemos decir 150. Ahí está. Fíjense en que nos separó bastante. E inclusive nos bajó acá para que no nos choque con la foto de perfil. También vamos a darle un centrado. Text Align Center. Guardamos. Todo el contenido se centró. Y vamos a darle un borde. Border radius. Hacemos que las esquinas se redondeen, pero lo hacemos muy sutil. Y como pueden ver acá apenas. Y si le vamos a dar un margin para que se separe de los costados. Margin arriba y abajo no lo vamos a tocar, entonces vamos a poner 0 y vamos a separar de los costados unos 10 píxeles. Probamos. Perfecto. Vamos a darle arriba y abajo también. Vamos a dar 10 píxeles a todo. Fíjense en cómo quedó. Yo cuando... Está muy bueno así, está mejor que el otro. Yo cuando pongo... a ver, vamos a ver. Yo acá si pongo 4 números, por ejemplo 10 píxeles, 5 píxeles, vamos a poner 25 píxeles y 3 píxeles y guardo. ¿Qué pasa? El primero es el top, arriba. El segundo es de la izquierda del contenedor, el tercero de la derecha del contenedor y el último es de abajo, ¿sí? Cuando yo pongo 2 nada más, por ejemplo 0 y en el otro pongo 15 píxeles, le estoy diciendo que me tome arriba y abajo 0 y a los costados 15 píxeles. Y si yo pongo un solo número, 15 píxeles, le estoy diciendo que me separe de todos los costados, arriba, abajo y los costados 15 píxeles. Me gusta bastante ahí, me gusta cómo quedó. Si le vamos a dar el borde este contorno brown, vamos a ver cómo queda. Decimos, copiamos de acá, el border un pixel solid, guardamos y queda bastante bien. Inclusive le podemos dar a la sombra, el box shadow. Estamos sacando todo lo de la imagen y a ver cómo nos queda abajo. Y bastante bien, me gusta cómo queda así. Si le vamos a bajar un poquito más la opacidad. Ahí está. Ese gris con ese contorno me gusta. Inclusive el contorno tal vez podemos hacerlo blanco. Y si se fijan es muy sutil, pero queda muy bien. Vamos a agrandar a 15 y fíjense en que queda muy bien, queda muy lindo, tenemos nuestra parte de cabecera, vamos a decirle que ocupa todo, y acá en el medio nos está ocupando menos. Acá lo pueden ver cuando agrandamos bien la imagen y queda muy bueno, queda lindo, me gusta. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. Vamos a seguir con la fila. Primero vamos a darle unos estilos a nuestros que tenemos acá, H3 de información, y el sobre mí es un H1. Entonces vamos a darle un estilo, decimos punto sobre mí, lo copiamos acá y copiamos H1 y vamos a darle un font size y le decimos unos 40 píxeles. Creo que me voy mucho, no, está muy bien ahí. Y le vamos a dar un color brown, ¿sí? Volvemos al brown, color brown, y a ver si el otro está así. Sí, pero estamos cambiando un poco, pero queda muy lindo así, así que vamos a seguir por ese lado. Datos personales, todo esto va a quedar como está, y experiencia laboral va a quedar como está, pero le vamos a dar también un brown. Datos personales, experiencia laboral están en... A ver, datos personales con H3, experiencia laboral H3. Bueno, vamos a trabajar los H3. Volvemos. Copiamos punto sobre mí y H3.
y le vamos a decir que tenga un color brown y guardamos y perfecto. Perfecto, estamos tomando los información también. Ahora tenemos que hacer que estos tres, que son tres cajas, esto es una columna, o sea, según lo que yo hice acá en mi HTML, yo hice que todo esto de acá hasta acá esté dentro de fila, como pueden ver acá. O sea, esto así hasta acá es todo lo que ven acá. Y columna es esto, una columna, otra columna, otra columna, ¿sí? En realidad no, los voy a hacer columnas como están acá. En realidad ahora están como bloques, vamos a decir, ¿sí? Como contenedores. El div este contiene información y un texto, información, texto, información y un texto. Vamos a poner información, vamos a poner información 2, información 3. ¿Qué va acá? Y bueno, acá si tenemos experiencia laboral podemos poner, bueno, acá en el primero podemos poner cajero de supermercado y abajo ponemos, bueno, yo trabajé como cajero de supermercado en tal supermercado, Acá podemos poner director de una empresa, bueno, acá ponemos, acá te va a aparecer director de una empresa y acá, bueno, trabajé como director de una empresa en tal lado. Acá vamos a poner presidente de la nación y acá abajo, presidente de la nación te va a aparecer y acá abajo te va a aparecer, bueno, presidente de tal país, igual. Esa va a ser la experiencia laboral, vamos a soñar ya que estamos. Y vamos a empezar a trabajar el CSS para que nos dé las columnas como pueden ver acá. Guardamos esto y vamos a trabajar el CSS. Trabajamos sobre el H1 y el H3 y vamos a trabajar filas, ¿sí? Para que nos dé esa, para que podamos poner una columna al lado de la otra. Nuestra fila tiene que estar con una propiedad que se llama displayFlex. Entonces vamos a trabajar a la fila. ¿Cómo llegamos a la fila? Sobre mí. Me olvidé el punto, perdón. Acá me está corrigiendo. Muy bien, mi amigo Visual Studio. Punto, contenido, sección. Muy bien, gracias Visual Studio. Punto fila. Abrimos llave. Decimos displayFlex. DisplayFlex, ¿sí? Y guardamos y hice mal acá, displayFlex, estoy haciendo mal, perdón. Ahí está, punto y coma. Guardamos y fíjense en lo que pasó, nos puso uno al lado de otro, ¿sí? ¿Por qué no puso información al lado del texto? ¿Por qué? Porque está tomando esto entero y esto entero, ¿sí? Si yo saco el H3 para arriba, fíjense en lo que va a pasar, y pongo así, me va a aparecer el H3 acá, el otro lado, pero como lo tengo dentro del otro div, del div con la clase columna, lo deja así. ¿Qué más tenemos que hacer? Le vamos a decir que tenga un justificado, es una forma de manejar el contenido, justificontent, y le vamos a decir que tenga un space between. Es como que esto hace que ocupen el ancho y lo acomoda las columnas. Lo van a ver mejor cuando le hagamos los marketing y todo. Vamos acá, sobre mi contenido sección fila, copiamos, pegamos abajo y le agregamos punto columna, mi amiga la columna, ¿sí? Guardamos. Bueno, todavía no hay ningún cambio porque no le pusimos nada, pero sí vamos a decirle que va a tener un background color un poquito más oscuro que esto, o un poquito más clarito, o sea, la idea es diferenciarlo. Background color, a ver qué pasó ahí. Muy bien, perfecto. Lo dejé en blanco, pero no quiero blanco. Vamos a ponerle un gris y un gris suave. Le bajamos el alfa y más suave todavía, y ahí estaría. Muy bien, vamos a ver, si contrastamos con el blanco. Vamos a hacerlo así, con ese blanco. Bueno, ¿qué pasa? Como pueden ver, parece que está todo junto, pero no está todo junto. Uy, acá les dejé unos colores raros, pero bueno, no está todo junto, nada más que no tiene, o sea, son distintos, pero están pegados, entonces da la impresión de que están todos juntos. ¿Cómo los separo? Les doy un, perdón, un segundito, si estoy grabando,
Menos mal. Le voy a dar un margin, ¿sí? Para que se separen. A ver cómo queda. Margin. Y le decimos de 5 píxeles. Y fíjense en que ahí se separó, ¿sí? Vamos a darle un color oscuro para que se vea. Fíjense en que se separaron los bloques. ¿Qué pasa? Nuestro texto está pegadísimo a los bordes, entonces le vamos a dar un padding y le vamos a decir que tenga 5 píxeles. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a agrandarlo. 15 píxeles es mucho, se me hace. Está bien ahí. Vamos a 10. Fíjense en que el texto, el contenido se separó de los bordes. Vamos a darle justamente un border. Le vamos a decir que sea de 1 píxel. Le vamos a dar un solid, que la línea sea sólida. Y le vamos a dar un brown. Y guardamos. Y ahí nos da como pueden ver acá. Pero vamos a hacer otra cosa más, que es decirles que tengan un ancho máximo, max width, y le vamos a decir un 30%. Si le decimos un 30%, quiere decir que de un 100% se va a dividir en 3 aproximadamente. Guardamos, perfecto. Es para que no se hagan más anchos de lo que tienen que ser. Y al darle ese max width de 30%, a ver si saco el margin. Guardamos. No, se vuelven a pegar. Perfecto, lo dejamos ahí entonces. Le vamos a dar un border radius para que se nos redondeen las esquinas. Le vamos a dar un border radius de 5 píxeles. Un poquito más, 10 píxeles. Bueno, ahí quedan. Y le vamos a dar un box shadow también. Vamos a traer este box shadow de acá. Y después vemos si lo modificamos. Fíjense en que dio la sombra. Está muy para abajo. Acá vamos a poner un 8. Y este 15 lo vamos a traer a 9 o a 8, perdón. Y este le vamos a bajar un poquito el alfa para que sea más transparente, no sea tan bruto. Perfecto, si es más clarito todavía. Este vamos a ponerle un 5 y este vamos a ponerle un 2. Perdón, se me juntó todo. Ahí está. Otra vez se me juntó todo. 2. Ahí está más útil, más suave. A ver acá, lo que sí veo que acá está más ancho y no estoy entendiendo por qué no me está quedando ancho. ¿Por qué? Porque el sobre mí acá seguro que le di mucho padding. Vamos a llevarlo a 100. Ahí está, queda un poquito más ancho, pero me está tocando la foto, entonces lo que voy a hacer es darle un margin top. O un margin de 15. Ya sé. Le vamos a dar a este sobre mí, que es un H1, le vamos a dar un margin top. Top. Y le vamos a decir de 10 píxeles. Y no funcionó. ¿Qué me pasó? Margin top. Estoy trabajando sobre el H1. A ver. Ahí está. Mucho 150 no es. Vamos a decirle 90. Y vamos a decirle 80. Y vamos a decirle 70. Muy bien. Ahí se va acercando. Ahí me gusta. Me gusta bastante. Bueno, como ven acá tenemos experiencia laboral. Tenemos las 3 tarjetas. Y para hacer las 3 tarjetas estas son desde acá. Vamos a achicar acá. Desde acá, desde el H3 que dice experiencia laboral. Y todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacerlo de educación? Vamos a copiar todo esto y hacemos un espaciado y lo pegamos abajo, guardamos. Nos volvió a aparecer experiencia laboral acá, pero en vez de experiencia laboral ahora vamos a poner educación, por ejemplo. Y guardamos, se nos cambia acá educación, podemos poner acá primario, secundario, terciario. Y si tenemos que agregar una columna más, por si tenés algún otro certificado, algún otro título, pasa esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si agregamos varias columnas se nos va a ir achicando cada vez más. Entonces
lo que convendría en este caso es que si vos vas a seguir agregando columnas, agregues nuevamente una fila, ¿sí? Divs class fila, perdón, ya te explico cómo. Tomarías todo esto sin el título, pegarías abajo, guardás y ¿qué pasa? Te crea en educación otras filas. Si no necesitas todas, borrás dos, borramos estas dos por ejemplo, guardamos y nos queda así. ¿Sí? ¿Estamos? Si queremos que esto se centre, tendríamos que hacer en fila, space, acá parece que no se está, no, sí. A ver, text align, center. Ajá, pero a este, a ver si sacamos el space between. No, me trabé ahí, muchachos. A ver, ¿cómo hacemos que este pase abajo? Text align set, contain space between. Podemos poner center acá. Center. Ahí está, muy bien. Solucionado el problema. Entonces si vos agregas dos, vamos a ver qué pasa si agregas otro más. Explota la computadora. Sería otra columna. Tomamos esta columna, agregamos otra. Perfecto, ahí está. Siempre nos va a convenir agregar hasta 3 columnas por fila, ¿sí? O sea, copias fila con su cierre y copias una columna, 2 columnas, 3 columnas, la que necesites. ¿Estamos? Ojalá se entienda. No creo que sea tan difícil. Y vamos abajo a hacer ahora la parte última, que sería la parte, la parte de que dijimos. Estamos en nuestro index, la parte de contacto, ¿sí? Vamos a darle un formato al documento, ya saben cómo. Clic derecho sobre la pantalla y dar formato. Cerramos esta sección, cerramos. Nos queda la sección sobre mí, que es todo esto que ven hasta acá, y la sección inicio, que es desde la foto para arriba, ¿sí? Todavía nos falta darle a este botón la función de que abra el navbar. Esto está funcionando perfecto, la foto está muy linda, el fondo acá tienen para cambiar lo que quieran y va tomando forma, va quedando muy bonito y profesional, porque se ve muy bueno. No es nada, no es un bochinche, está todo muy bien armadito. Sirve. Esto después lo vamos a subir a un servidor web gratuito, un alojamiento web gratuito que, bueno, lo pueden usar. Si vamos a necesitar descargar un programa, que bueno, lo vamos a ir viendo. Guardamos este y ahora vamos a trabajar en section, ¿sí? En la sección de contactos. Y para la sección de contactos vamos a crear como siempre, esta sección, pero le vamos a poner sección, muy bien, sección, perfecto. Sección, le vamos a poner punto contacto y numeral contacto para hacer el ID. Y como pueden ver acá, Visual Studio nos dice que va a crear una sección con una clase contacto y un ID contacto y con su etiqueta de cierre. Damos Enter, perfecto, tenemos esto trabajando ya. Acá no lo vamos a ver porque no tenemos nada todavía. Vamos a hacer un div con un contenido sección, como venimos haciendo con nosotros, punto contenido sección. Perfecto, guardamos. Vamos a hacerle un H2 que diga contactame. Con mayúscula. Desde el CC, si ustedes escriben con minúscula, desde el CC se puede hacer con mayúscula, pero contactame, sí, pero lo vamos a hacer de acá ya. Guardamos y ya nos tendría que aparecer acá abajo contactame, como pueden ver, contactame, perfecto. Vamos a hacer
lo que hicimos acá, pero sin tarjetas. O sea, no lo vamos a hacer en forma de tarjetas. Vamos a hacer una fila, una columna para poder lograr lo que ven acá, que quede así, ¿sí? Contactame en un H2. Vamos a hacer una fila, punto fila, y dentro de esta fila vamos a hacer punto columna. Vamos a hacer 3 columnas porque yo acá hice 3, pero si ustedes quieren hacer 4 o 5 las que quieren hacer, hacen punto columna. Y en la primera, bueno, vamos a hacer 3 columnas. Y ahí está, guardamos. Acá no vamos a ver nada porque justamente nuestras columnas no tienen nada ahora. Vamos a hacer un clic derecho, dar formato al documento. Como pueden ver, acá está vacío. Si yo pongo acá cualquier cosa, acá cualquier otra cosa y acá cualquier otra cosa, guardamos. Tendría que aparecer acá. Ahí están los 3, ¿sí? Como no tiene el CSS, no se pone ninguno al costado de otro. ¿Qué vamos a escribir acá adentro? No sé, vamos a ver acá. Acá adentro tenemos un icono de font Awesome On. Se ve que es de eso. Con los mismos estilos que hicimos arriba. Tenemos un párrafo, pero con poco texto. Y un H2 debe ser esto. Vamos a probar. Vamos a hacer el primero. Primero vamos a darle el CSS a esto. Vamos a traer los font Awesome. Vamos a buscar el font Awesome de teléfono. Phone con H. Y traemos este, porque los otros hay que pagarlo y no hay plata. Phone. Y dentro de nuestra columna acá vamos a escribir, vamos a pegar, control B, guardamos, nos fijamos si se puso, tiene que estar por acá está chiquitito, este es. ¿Cómo está acá? Primero está el icono, después está el número y después está el teléfono. Perfecto. Entonces tenemos el icono, vamos a poner un P para el número, que va a ser el número de teléfono, y le vamos a poner 342 589 16, que 433 25. Ahí está, punto. Guardamos, nos fijamos que se va agregando, y después de esto vamos a poner el título, que sería un H2, creo. Y le vamos a poner teléfono. Guardamos. Si guardamos, acá tiene. Ahí está, perfecto. Esta es nuestra primera columna. En la otra columna vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a buscar el icono de que tiene acá del mail. Entonces, ¿cómo se busca el icono de mail en nuestro font Awesome On? Mail. No. A ver, Gmail. Tampoco. Email. Ahí está, con email sería. Email. No recuerdo si era el transparente, no, es el que está todo oscurito. Copiamos. Ya recuerden, hacemos clic acá, ya se copia. Vamos a nuestra segunda columna, pegamos. Después pegamos un P, que es donde vamos a escribir el correo. Y bueno, ponemos ahora gmail.com, y acá abajo hacemos un H2 que diga correo electrónico. Guardamos y vamos a ver qué pasó acá. Ahí está, ¿sí? Fíjense que va poniendo todo una cosa debajo de otra, ¿sí? Después con el CSS vamos a hacer esto que ven acá. Y vamos a nuestra tercera y última columna. Para mí, porque ustedes si quieren hacen otras columnas más. Y la tercera columna creo que tiene el simbolito del WhatsApp. Entonces ya lo habíamos usado ese. WhatsApp. Y es el... Ay, no me acuerdo. Es el que está todo oscurito. Dice que mis datos están expuestos. Usamos este. Capaz que teníamos que usar otro. Bueno, usamos este. Copiamos. Vamos a nuestra columna. Pegamos.
Y abajo de esto vamos a poner el número de WhatsApp. No llevo nada, llevo un... Ajá. Y abajo de esto vamos a hacer un H2 y que va a decir WhatsApp. Guardamos. Vamos a ver cómo se fue dando acá. Perfecto. Tenemos contactame, que es este que ven acá. Tenemos la primera fila que tiene un H2, un P y un icono, que es esto que ven. H2, P, icono, en nuestra columna. Y esta columna está dentro de la clase fila, del div fila, y hay 3 columnas con 3 cosas. Perfecto. Vamos a los estilos. Vamos a los estilos. Vamos a empezar con la clase contacto. Entonces vamos a poner punto contacto. Abrimos, perfecto. Y a contacto le vamos a decir que va a tener un padding top, se lo vamos a separar un poquito de arriba. Le vamos a decir que va a tener unos 15 píxeles. También le vamos a decir que va a tener un text align center, o sea, vamos a centrar. También le vamos a decir que va a tener un background color. ¿Cómo tiene acá? Ajá, es mi amigo el brown, el color brown. Guardamos. Fíjense en que ya va tomando forma. También le vamos a agregar un margin top. No le vamos a agregar un margin top, va a quedar ahí. Ahora sí vamos a ir a contacto fila. Vamos a nuestra fila, ¿sí? Y vamos a poner punto contacto, punto fila, y abrimos llaves. Y como habíamos hecho acá arriba, las filas contienen a cada columna, entonces y ya por defecto eso está actuando en bloques uno abajo de otro. Vamos a decirle que va a tener display flex, así se pongan uno al costado del otro. Flex, guardamos y fíjense en lo que pasó, se pusieron uno al costado de otro. También le vamos a decir que va a tener un centrado, un text align center. Guardamos, perfecto. Le vamos a decir que va a tener un color de letras blanco, entonces color white. Esto afecta a las letras y a los iconos, ¿sí? Y le vamos a decir que va a tener unas fuentes grandes, un font size, y le decimos large. Ahí se hicieron más grandes. También le tenemos que decir que tenga un... como estamos trabajando con display flex, podemos usar la propiedad justify content. Todas estas propiedades capaz que le están sonando, decir, uy, ¿qué está haciendo? Bueno, pero a medida que las vayan usando se van a ir acordando qué hace cada una y les va a ir funcionando. Como pueden ver, yo puse justify content center, me centró todo, pero hay una propiedad de en justify content podemos usar space between o between, a ver cómo hace. Lo separa, pero lo junta mucho a los bordes. Está el que es space Evelyn, creo que es. Content, justify content, perdón, 2 puntos. Guardamos y ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separarlos de abajo con un margin bottom. Le decimos unos 50 píxeles para que se separe bastante. Ahí está. ¿Veis que se separó del... o sea, como que lo deja con un borde? Vamos a ver cómo está este. Perfecto. Tenemos que trabajar ahora en los iconos. Bueno. Acá vamos a poner correo electrónico con mayúscula. Correo electrónico con mayúscula. WhatsApp con mayúscula. WhatsApp, guardamos.
teléfono está. Vamos a trabajar en los iconos, ¿sí? Muy bien. Vamos a decirle que contacto punto fila, a ver si vamos a llegar al icono. Contacto punto fila punto columna, porque están adentro de columna, y ponemos i, que sería de icono, que ya les muestro cuál. O sea, venimos contacto, ¿sí? Fila, columna y a la etiqueta i. Guardamos esta etiqueta i, le vamos a decir que va a tener un ancho de 50 píxeles. No salió, esto está bien, a ver, width, así, ahí está. Punto y coma, le vamos a decir que va a tener un height de 50 píxeles, y recuerden que les había dicho que cuando tengamos esto tenemos que hacer un line height de 50 píxeles para que quede centrado. Perfecto, muy bien. Le vamos a decir también que queremos que tenga un borde, ¿sí? Un border de puntos, un píxel solid, y que sea de color blanco. White. Guardamos, perfecto. No queremos que sean cuadrados, queremos que sean redondos, entonces vamos a decirle border radius 50%, guardamos, se hicieron redonditos. Le vamos a decir que tengan un padding, o sea que se separen de ese círculo, o sea que lo de adentro infle más al círculo. Vamos a hacerlo bien pronunciado para que se note. Ahí, ¿ves? Yo lo hice muy grande, pero bueno, para que se note, hacemos 15 píxeles. Queda lindo, queda lindo, ¿no? Si no, hacemos 10. Punto y coma. Y vamos a darle un box shadow. Vamos a copiar el box shadow este. Se lo vamos a pegar acá. Perfecto, muy suavecito. Tendremos que hacerle, en vez de 2 píxeles acá, un 8. Ajá, y capaz que le damos un poquito más de tono negro. Y ahí va tomando forma. ¿Sí? Vamos a ver cómo está acá. Oh, está bastante más grueso. Este lo vamos a poner en 0 entonces. Este lo vamos a poner en 10. Y este lo vamos a poner así. Y guardamos. No quedó. ¿Por qué? Porque hice mal acá. Ahí está. Tampoco quedó. ¿Qué pasó? Este píxel no va. Y ¿qué más me...? Y acá tengo un de más. Perfecto. Se van fijando todos los errores. Yo me doy cuenta porque no lo veo que funciona acá, entonces vuelvo acá. Vamos a poner un 15 y guardamos. Listo. ¿Qué más tenemos acá? Veo que teléfono, correo y WhatsApp está en negro. Y acá está en blanco. Eso lo tenemos en un H2. Entonces tendremos que tomar todo esto acá, pegarlo, agregarle H2 para que nos actúe sobre esos H2 y no sobre todos los H2. Y le vamos a decir color y black. Ahí está, perfecto. Terminamos por ahora. Quedaron grandes, pero está bueno así también. Está lindo, o sea, si quieren lo podemos achicar. Font size large acá. Si lo borramos, ahí se achicó. Clic derecho, damos formato al documento y guardamos. Y vamos a ver cómo está esto. Perfecto. Y vamos a ver cómo quedó el de nosotros también. Muy bien, muy bien. Acá abajo ustedes les pueden agregar un párrafo también, uno de estos. Bueno, ustedes le pueden ir agregando, pero yo lo que quería es que más o menos vean cómo se va armando, ¿sí? Cómo se va estructurando. Así que, bueno, espero que les esté sirviendo. Tal vez esto lo podríamos separar un poquito más. También esto también le podemos dar funciones que ustedes den clic acá, pero en realidad esta parte es más informativa. Y esto
estos les voy a enseñar ahora en un momento cómo hacer que funcionen, que vayan a algún lado. Y ahora tenemos que darle la función esta para que aparezca de nuevo acá nuestro amigo la barra, ¿sí? Como hace acá, ¿ves? Ahí aparece y ahí desaparece, aparece, desaparece. Muy bien. Y más o menos está quedando muy bien. Acá le di más contenido, ¿no? Acá si le ponen experiencia laboral, educación, y abajo también pueden volver a copiar todo y capaz que le pueden poner qué sé yo, habilidades digitales, Word, Excel, y les ponen los iconos de Word, Excel como están acá. Ya eso se los dejo para que vayan manejando ustedes, agregándole cosas. Y vamos a trabajar ahora en el JavaScript para que esto aparezca, ¿sí? Muy bien. Estilos lo vamos a cerrar para no enloquecernos, y vamos a cerrar contactos, sección contacto, y nos quedaron acá nuestro HTML. ¿Por qué se marcó esto? Ahí está, bueno, listo. En nuestro HTML nos quedó contacto, que es lo que hicimos abajo, sobre mí, que dice datos personales, experiencia laboral, educación, y el inicio, que es donde tenían la foto y todo esto. ¿Qué pasa? Yendo al inicio, nosotros este navbar, este icono navbar, le vamos a agregar una función. Entonces acá vamos a poner onClick, ¿sí? Que acá ya nos da HTML igual, y adentro le vamos a poner el nombre de una función que vamos a trabajar ahora. Esa función le vamos a poner verMenú. Y esto ya es JavaScript, ¿sí? Cuando entramos, o sea, esto es un llamado, una función que vamos a crear en JavaScript. ¿Cómo sabe que es una función? Abrimos y cerramos paréntesis, por eso se pone en amarillo. Ahora no está, la función no existe porque no la creamos, pero acá le estamos diciendo que al hacer clic va a trabajar esta función, ¿sí? Al hacer clic ahí va a trabajar esta función. No está haciendo nada porque justamente no creamos la función. Recuerden que acá ya relacionamos nuestro JavaScript, entonces nos vamos a aplicación script, que es nuestro JavaScript, que ya lo está llamando acá. Y como le habíamos puesto la función verMenú, empezamos. Vamos a crear una variable. O sea, si no sabes esto, vos copialo como yo lo voy haciendo. Vamos a ponerle aparecer, ¿sí? Vamos a crear una variable aparecer que va a estar iniciada en falso, ¿sí? O sea, la variable aparecer va a estar en falso, ¿sí? Vamos a crear una constante que se llama menú, perfecto, y le vamos a decir que este menú va a responder al elemento del HTML con el ID nav, que sería este ID nav, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Document, bueno, acá nos da varias opciones Visual Studio, pero es document.getElementById, ¿sí? Es este getElementById. Y vamos a abrir paréntesis, esto trabajaría como una función, y vamos a escribir el ID que nos representa a nuestro nav, ¿sí? Al que se abre acá, el que aparece, sería este que está acá, ¿sí? Entonces tiene el ID nav, vamos a escribirle entre comillas nav. Guardamos, no guardamos todavía porque no va a pasar nada. Punto y coma. Y vamos a crear, aquí hicimos una variable y una constante. Vamos a crear nuestra función, ¿sí? Function, esto es JavaScript, function, y nuestra función le habíamos puesto el nombre verMenú. Entonces decimos verMenú, perfecto, muy bien. Abrimos y cerramos paréntesis, eso le dice que es una función. Abrimos llave, cerramos llave, y adentro vamos a escribir la función. Bueno, lo que vamos a escribir ahora es un condicional. En programación se llama condicional, el famoso if, y el if y el else. El if es como
a ver, es una condición. Nosotros escribimos if, ¿sí? Ya fíjense que Visual Studio Code lo reconoce. Dentro del paréntesis, ¿sí? Vamos a poner la condición. If dice si se cumple lo que está dentro del paréntesis, que en este caso vamos a poner aparecer sea igual a falso. Aparecer sea igual, el igual se pone doble en esta parte. False, ¿sí? Si aparecer es igual a falso, ¿sí? Vamos a hacer lo que está dentro de esta llave. O sea, volvemos. Si le damos un clic a navbar, a este, se va a ejecutar la función ver menú. Si esta función ver menú, ¿qué hace? Ve, si aparecer es falso, acá, ¿sí? Está en falso, va a ejecutar lo que está acá adentro. ¿Y qué es lo que va a ejecutar? Y bueno, menú, que es este menú, ¿sí? Le va a decir punto display, volvemos a este menú, a este documento, ¿sí? A este document se refiere al HTML, a este nav que está acá, nav, ¿sí? Cuando vamos al CSS, ese nav está, ¿dónde está? Voy a tratar de explicarlo lo más detallado posible. Este nav tiene el estilo en none, en display none. Tiene el estilo en display none. Entonces, este menú, le decimos menú.elestilo, ¿sí? Punto display, si aparecer está en falso, va a decirle que menú estilo display punto va a ser igual y lo va a poner en block, o sea, lo va a poner en block para que se vea. Entonces, block, guardamos, ¿sí? Punto y coma, volvemos, guardamos esto. Bueno, acá como pueden ver, bueno, yo toqué y apareció. ¿Ve? Recargo la página. Cuando yo toco acá, ¿qué es lo que hace? Cuando yo doy clic acá, según lo que dice acá, le doy clic, se ejecuta la función ver menú. La función ver menú le dice que si el bar aparecer está en falso, si esto es verdad, va a ejecutar el menú. Punto, el style display lo pasa a block en vez de que esté en none, como está acá. O sea, esto lo convierte en block, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. ¿Qué pasa? Yo aprieto acá y queda ahí. Después aprieto y tendría que desaparecer. No desaparece. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer que el aparecer ahora quede en true. O sea, que primero va a hacer esto, va a aparecer block y después va a cambiar la variable aparecer a true. Entonces vamos a poner aparecer igual, lo copiamos acá, true. Perfecto, punto y coma. Guardamos. Tac, tac, perfecto, muy bien. Volvemos. Sí, a ver si entendemos la lógica de esto. Si hago clic en el navbar, en la hamburguesita, va a ejecutar la función ver menú. ¿Qué dice la función ver menú? Que si la variable aparecer está en falso, ¿sí? Me va a cambiar el estilo del display, o sea, el estilo del menú, que es este, el nav, el estilo de, o sea, por eso yo hice una constante con esto, y me lo va a poner en block en vez de none como estaba en el CSS. Y después de hacer eso, aparecer me va a quedar en true. O sea que una vez que se ejecutó esto así, de acá, taca, 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 este ya me quedó en true. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a hacer, esta es la condición sí. Ahora vamos a hacer, si pasa esto, si acá da verdadero adentro, va a ejecutar esto. Y si acá te dice que es falso, va a ejecutar el else, que es la condición, la otra condición. Y me va a poner el menú style display de nuevo en none. Ya lo vamos a entender. De nuevo en none, punto y coma, y me va a aparecer de nuevo el aparecer
me lo va a pasar a falso. Y vamos a guardar. A ver, ahí está. Bueno, volvemos. Ya lo van a entender. No es muy difícil, hay que abrir la cabeza nada más. Guardamos. Perfecto, ahí está trabajando esto. Decimos que si hacemos un clic acá, según lo que le dijimos al HTML, si hacemos un clic en navbar, en este, ¿sí? Se va a ejecutar la función ver menú. ¿Qué nos dice la función ver menú? Primero establecemos una variante que es aparecer, es una variable y que es se inicia como falsa, ¿sí? Se inicia como falsa y después tenemos una constante, ¿sí? Que esta constante no, este cambia falso, true, falso, true, falso, true, según lo que hagamos. Este no, esta es una constante, que esta constante está llamando al elemento del HTML, que se lo llama de esta forma document con el ID nav. Recuerden que este elemento del HTML con el ID nav de entrada está con display none según nuestro CSS. ¿Qué va a hacer la función menú una vez que nosotros las activamos haciendo clic acá? Va a controlar si aparecer está en falso, ¿sí? Entonces esto va a dar OK y va a seguir con esto. Le va a decir que la constante menú, su estilo, ¿sí? O sea, el estilo de esto lo pase al display a block. Y después de hacer eso, le va a decir aparecer que quede en true, ¿sí? Entonces, ahí. Si en esta condición estaría aparecer en true y el display en block. Ahora volvemos a hacer clic. Cuando volvemos a hacer clic, ¿qué pasa? Entra de nuevo acá y le dice aparecer, oh, no está en falso, está en true porque quedó esto en true. Y va a decir, entonces es distinto, entonces no se ejecuta esto, pasa a la otra condición y se ejecuta esto. ¿Y qué le dice esto? Que lo vuelva a esconder, que ponga el display en none y que aparecer lo vuelva falso. Y esta es la magia de TypeScript y que pueden ver que hace esto. Y decir, che, todo eso para una boludez, pero sí, bueno, es así. Pero una vez que lo entienden, está muy bueno esto porque pueden hacer cosas geniales con esto. Que yo todavía no lo tengo bien claro muchas cosas, pero fíjense en cómo puede trabajar. Como el DOM, esto se llama el DOM, o sea, cómo el TypeScript trabaja sobre el cuerpo del documento, ¿sí? Con todas estas funciones y eso. Bueno, de todas formas, si no lo entendieron, lo copian así, prueban que ande. Si no anda, refrescan la página, ¿sí? Y bueno, después van a tener tiempo para estudiarlo, vamos a decir. Bueno, ¿qué pasó ahora? No me gusta nada esto como quedó. Esto tenemos que hacer que sea más corto, entonces le vamos a decir punto y coma. Le vamos a decir que tenga un max width de esto deben ser 200 píxeles. Ahí está, muy chiquito. Le vamos a decir que sea de 500 y no, de 300, 400. Ahí está, ahí queda bastante bueno. Vamos a hacer que estos separen al nav. No, vamos a darle un padding. Haciendo un padding, fíjense en cómo se va padding. Y le vamos a decir que tengo un padding de 20 píxeles. Y me faltó el punto y coma acá. Fíjense en cómo se rompe todo si no le ponemos punto y coma. Quedó bastante bueno. 20, vamos a bajarlo a 18. Y vamos a bajarlo a 15. Ahí está. Miren, muchachos, esto quedó bastante bueno, inclusive quedó mejor que esto. Vamos a bajarle un poquito la opacidad. Ahí está. Y vamos a hacer que inicio sobre mi contáctame se separen. Entonces venimos a acá. Contenido sección header nav A, que estos son los A, y le vamos a decir margin left 10 píxeles, vamos a decirle unos 15, que se separen más, vamos a decirle unos 25, y ahí se separaron más, y también le podemos poner un 40, porque no,
Ahí está, se separaron más. ¿Sí? Y tiene todo ese jueguito de colores y todo que queda muy bueno. Hacemos tac, 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 tac. ¿Qué pasa? Cuando yo pongo inicio, sobre mí no pasa nada, contáctame y se apaga y no tiene que pasar eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nuestro nav, que ya es lo último, prometo que es lo último. ¿Se acuerdan acá? ¿Qué hacíamos con esto? Íbamos a este ID. Pero si yo quiero con sobre mí ir al ID de sobre mí, que está acá creo, ID sobre mí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner numeral y sobre mí, guardamos, y si yo aprieto ahora sobre mí, me tendría que llevar a sobre mí. Y si... Ay, ¿qué pasó? Me quedó arriba. Ah, miren esto. Esto no tiene que pasar. Esto tiene que bajar con esto. Ya lo vamos a solucionar. Y acá vamos a ponerle contacto, creo que era. Contacto. Vamos a probar. Contactame. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es que este baje con este. Y para eso habíamos hecho a ver si no estoy equivocado, ya lo vamos a encontrar. Este es el navbar, navbar. ¿Dónde quedó la propiedad de esa? Que era position. Ahora vamos a ver. Un segundito por favor y ya lo vamos a encontrar. Cualquier cosita corto el video hasta que lo encuentre para que no se haga demasiado largo. Pero vamos controlando y de paso me ayudan a buscar también. Vamos a empezar de arriba. Acá no está, inicio no está. Sección inicio, inicio header, info h1, ¿cómo hacemos para que este quede? Este era el navbar. Position fixed. Este es el que tiene que tener el nav A. Este tiene que tener. Copiamos y no, ¿qué pasó? Ahí está, queda. Pero bueno, ahora lo vamos a sacar de acá. Position fixe y lo vamos a correr hacia la derecha. ¿Cómo hacemos eso? Le vamos a dar un margen bastante grande, pero de este lado, right, 50 píxeles, es muy poco. Le vamos a decir 300. Pero no, claro, el position fixed no me va a dejar. Entonces, aguárdenme un segundito que lo solucionamos. Tanto el navbar como el nav están dentro de header. Entonces, este position fixed lo vamos a cortar de acá. Guardamos. A ver. Vamos a sacar el position fixed de este también. Guardamos. Perfecto. Y vamos a darle al header el position fixed. Entonces, inicio contenido header acá. Ahí está. A ver si es verdad. Bien. Así. Sí, bien. Perfecto. Y lo único que tenemos que hacer es que quede al costado. Y eso lo vamos a hacer con display flex. Y ahí está. Lo solucionamos, amigos. Solucionado. Ahí está. Pero acá veo que está más arriba. Entonces a este Homer Simpson está en Homer Simpson es en info. A info le vamos a dar un margin top para bajarlo. Vamos a ver si funciona. Y esto está en inicio contenido sección info. Inicio contenido sección. Y vamos a agregar info.
a esta altura. Info, ya estamos parchando, pero lo vamos a lograr. Margin top, le decimos unos 50 píxeles y no me hizo nada. Me movió todo. Entonces punto info y decimos h1 y tampoco, y info h1, info deep header. Me faltó header. No, header está acá abajo. ¿Qué me pasó? A ver, un segundito y ahora lo corrijo. Sacamos este, guardamos. A ver qué pasó. Un segundito y ya lo vamos a... Bien. Bien, vamos. Como esto está en Fixed, no va a afectarle si yo muevo toda la sección inicio. Todo lo inicio. Vamos a probar. Si yo le doy un margin o un margin top, a ver qué pasa. Margin top 50 píxeles. Que bajó. Ajá, me dio este blanco, no es lo que quiero. Vamos a decirle un padding top de 100 píxeles. Ajá, pero me baja el pixel y no quiero que me baje el pixel. ¿Cómo hacemos con el pixel? Ese es el navbar with height. Ajá, si me guardo el radio position. Top, 2 puntos, 50 píxeles. A ver qué pasa si hacemos esto. Tampoco. Bueno, a ver, voy a corregirlo y volver con el video para ver qué pasó. ¿Sí? Un segundo, adelantamos y vamos a ver qué pasó. Body, inicio. A ver si controlo el CSS del video del archivo anterior. Lo vamos a sacar de inicio. Guardamos. Perfecto, volvemos arriba. Inicio contenido section. 0, 10 auto center, 1000 píxeles. Bien, inicio contenido section header. Padding de 20 píxeles. Claro, acá nos está fallando. Header, navbar. Este no va. Este no va. Lo único que tengo que lograr es que este me suba acá. Muy bien. Este sigue en Fixed, no quedó en Fixed. Ya vamos a ver por qué. Padding 20 píxeles, inicio contenido info h1. No tengo el header. Sí. Después tengo section header nav, section inicio contenido section header nav. Ajá, acá vamos a poner el fixed, perdón, el position fixed, punto y coma, guardamos y perfecto. Esto tendría que
Ajá, ahí queda este. Me falta el otro. Position fixed. Tenemos un margin left. Este es un margin left. Margin left de 80 píxeles. Bien, ahí está quedando. Y margin left de 80 píxeles. Y le vamos a dar un z-index. Permiso a todos que voy a probar. 99, no me dio. Acá va el. No. Es z-index 99. No me gusta. Border radio, text alarm, display none. Eso está. Y border radio de píxeles. Y este max. Vamos al nav a ver qué. Y el nav A. En el nav A tenemos color white. All text decoration no, margin bottom y margin left. Viene el hover, ajá. Claro, lo único que nos queda es me equivoqué. Ese contáctame y de contacto. Inicio, continúa sesión, header nav. Vamos a decirle el position fixed, color, está bien, el padding, border radius, display none y z-index. Esto puede ser que esté fallando. Text align left. Bien. Vamos al nav A. Margin left 10 píxeles. Y vamos al navbar. En el navbar tenemos el background color, position fixed, position navbar, position fixed. Ahí estamos. Bueno,
Muy bien. Teníamos que poner position fixed en el navbar y también en el nav. O sea, en este y en este tenía que tener position fixed y ahí iba a pasar esto. Muy bien. Ahí estamos. Si tocamos acá desaparece. Y subimos, tocamos acá aparece. Muy bien. Es como está acá. Bueno, hicimos unos cambios bastante locos acá. Agregamos el position en el nav, que sería esto que ven acá en azul. Bueno, agregamos el position fixed. Le dijimos un z index de 99. Le dimos alinear el texto hacia su izquierda. Bueno, este es el tamaño de la caja, 400 píxeles. El display, acuérdense que está en none, que después se pasa a block. Y pusimos el position fixed también en el nav bar, ¿sí? En este botón que está acá, position fixed. Estamos muy bien. Y le vamos a poner una transición también a este que está acá. A ver qué tal. Ahí está. Muy bien. Cuando damos guardar. Perfecto. Muy bien. A ver si está todo funcionando. Genial. Está todo funcionando. Les voy a dejar el archivo CSS. Les voy a dejar el archivo HTML. Y el archivo JavaScript. Bueno, el fondo se los dejo y la foto de perfil también, pero ustedes podrían poner cualquier foto. A ver, les explico cómo. Me voy a una carpeta donde tengo una foto mía, por ejemplo esta acá, y la llevo hacia el explorador, ¿sí? Bueno, le cambio el nombre, le pongo foto mía, ahí está, jpg, punto. Ahora me voy a mi index.html, busco donde estaba la imagen. Esto bajamos, busco donde estaba la imagen. IMG. Ya lo vamos a encontrar. Ah, está acá adentro. Homer Simpson. ¿Dónde se me fue la imagen? Tiene que estar abajo. Están las redes acá. Muy bien, y en vez de foto de perfil, que es la de Homero, pongo foto mía. A ver, foto mía, guardo y se puso mi foto ahí. ¿Estamos? Y queda así, ¿sí? Después, bueno, cambio el H1, el H2 y voy cambiando y voy copiando, rellenando. Cambio el fondo. A ver, voy a traer un fondo. ¿Qué fondo puede ser? Bueno, es la misma técnica, nada más que el fondo... como ustedes recuerdan, está acá en el CSS. Inicio. Vamos a cerrar acá para que tenga más lugar. Está acá, ¿sí? Acá. Si yo acá pongo foto mía, vamos a hacer un desastre. Foto mía, guardamos. Se puso la foto mía detrás, ¿sí? Más o menos para que entiendan cómo viene trabajando esto. Guardamos y volvió a vernos. Cómo viene. Cómo se mueve el CSS, el HTML. Bueno, creo que está muy bueno para que lo tengan presente. Y voy a... Bueno, a medida que ustedes van guardando, esto se va guardando en la carpeta que creamos al principio. Achicamos todo y vamos a la carpeta que le pusimos como nombre portfolio web. Y pueden ver que acá tenemos el index, ¿sí? Lo que creamos, nuestros estilos. Este es aplicación, que sería el JavaScript. Y la foto que pusimos, que bueno, ahora creo que quedó esta, ¿sí? Y estos archivos son lo que vamos a subir a la web para que nuestro portfolio esté en línea, ¿sí? Yo ahora vamos a hacer, vamos a justamente subir, vamos a buscar un alojamiento gratuito y lo vamos a subir. Bueno, lo hacemos desde ahora. Vamos a descargar un programa que se llama FileZilla, ¿sí? FileZilla, así. A ver, perfecto.
Este programa lo que hace es ayudarte a subir de una manera fácil tu carpeta y poder ir actualizándola también a algún servidor, ¿sí? Vamos a bajar el... creo que es este, a ver, FileZilla, a ver si lo ponemos. Disculpen, FileZilla Project, ajá. Subir. No, ahí está. Download FileZilla Server y FileZilla. Vamos a bajar el que dice FileZilla Client para 64 bits, que es mi computadora para 64 bits. Y acá dice para plataformas Windows, Linux y el X no sé qué. Bueno. Y acá está una imagen del programa. Vamos a descargarlo y seríamos este. Esperamos que descargue. Y una vez que descarga lo vamos a instalar, ¿sí? Abrimos la carpeta y van a ver este logo y lo instalamos. Le damos OK. Y no, acá, bueno, acá nos pregunta si queremos instalar ABAP. Yo ya lo tengo instalado, así que declino, o sea, pongo que no. Y acá nos dice que dejemos los el setting, lo dejemos por defecto y lo instalamos. Y vamos a ver que se nos instale en el escritorio. Start, bueno, lo sacamos ahora, no, finish. Perdonen, justo toqué y bueno, se movió todo. Vamos a esperar que responda la computadora. Espero que no se trabe. Bueno, ahí estamos de nuevo. Sacamos el start porque no queremos que se inicie. Y bueno, no nos instaló un icono en el escritorio, pero lo buscamos acá, FileZilla, y lo llevamos al escritorio. Mover escritorio. Muy bien. Si hago doble clic, tendría que abrirse el programa. Muy bien. Perfecto. Cerramos. No los quiero marear con esto. Cerramos. Lo tenemos ahí. Y ahora vamos a buscar un servidor web gratuito y ponemos hosting. Hosting free. Y vamos a ver uno que ven, 00webhub.com, que este creo que es de si no estoy equivocado, si este viene de, a ver si está acá, de Hostinger. Claro, ahí está, ahí nos ofrece hosting. Este es de Hostinger, ¿sí? Nos va a pedir iniciar sección. Si vos estás trabajando con tu cuenta de Google, bueno, iniciar sección, pones cuenta, iniciar sección con Google o con Facebook, como vos quieras. Yo la voy a iniciar con Google. Voy a elegir mi cuenta y esperamos que arranque. Entonces empezamos de acá. Cuando ustedes entren por primera vez va a aparecer esto. Van acá a crear nuevo website, crear nuevo sitio web. Si quieren pueden ponerlo en castellano. Crear nuevo sitio web. Y sitio web simple, ¿sí? El nombre y contraseña no, o sea, si quieren crearlo lo crean, pero si no, yo no lo voy a hacer. Crear, me pide sí o sí una contraseña. Bueno, a ver, vamos a ponerle Carlos, que es mi nombre, y una contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? No, me dice que tiene que tener un 5. Bueno, vamos a ponerle arroba 1, 2, 3, 4, 5, 6, una letra mayúscula, le vamos a poner Carlos, y o sea la contraseña va a ser esta, arroba 1, 2, 3, 4, 5, 6, Carlos. Crear.
Muy bien. Ya existe otro sitio web con este nombre. Bueno, vamos a buscar otro sitio web. Vamos a poner prueba currículum Homero Simpson. Homero. Y ahí me va a decir que ya existe también, porque ya se habrá hecho un currículum Homero. Vamos a esperar, ojalá que se pueda. Y como por arte de magia se hizo. Plan de estudios Homero. Nos puso solo ello porque, o sea, a ver, lo armó así, ¿sí? O, a ver. Miren, currículum Homero, si lo pasamos a castellano, lo traduce como plan de estudio Homero. Bueno, listo, currículum Homero quedó. Entramos acá a manager, supongo. Y vamos a ir a website setting general y llegamos a esta parte. A ver, volvemos para que lo volvemos del principio, así no se marean. Entonces creamos la web como habían visto, entramos a manager, que a ver qué dice en castellano, administrar, y entramos a website setting, o sea, si vamos al castellano, configuración del sitio web, y en general lo que nos interesa es esto: el hostname, ¿sí? El nombre, el puerto, y creo que le habíamos puesto la contraseña también. Igual acá tienen para cambiar la contraseña si quieren. Acá están acá y ponen la nueva contraseña. La nueva contraseña que le voy a poner es voy a ver si me acuerdo. @ Claro, me pide todo lo mismo. O sea que le vamos a dejar como estaba la contraseña. @ 123456 Carlos con mayúscula, la primera y la otra con minúscula. Teniendo esto presente, vamos a nuestro FileZilla, abrimos. ¿Y qué vamos a hacer? Donde dice servidor, donde dice servidor, vamos a poner esto. Copiamos, pegamos. El puerto 21, acá ponemos puerto 21. El nombre currículum Homero. Y contraseña habíamos dicho @ 123456 Carlos. Yo recomiendo que tengan un papelito, una lapicera al lado y anoten todas estas cosas para después no olvidárselas. Y ponemos conexión rápida. Y acá va a establecer una conexión con este sitio web, con este alojamiento web. Y nos vamos a dar cuenta que se estableció la conexión porque, bueno, justamente acá dice directorio listado correctamente. Y nos va a aparecer dos carpetas: TMP y Public HTML. Dentro de Public HTML la abrimos. Acá vamos a copiar nuestros archivos de portfolio web que habíamos creado. Abrimos la carpeta y movemos nuestros archivos acá. Una vez que se movieron, fíjense en que se van pegando, aquí va avisando y nos dice transferencia completada. Y en teoría, gente, entrando a donde tengo, terminó conexión cerrada por el servidor, perfecto, ya subió esto. En teoría, gente, entrando acá currículum Homero, tendría ya en la web mi página web completa. O sea que, a ver si se entiende, si vos pones esta dirección web http curriculumhomero.00webhubs.com en cualquier computadora con internet, tendría que aparecer esto. Vamos a otro navegador. Estamos en, a ver, vamos a este navegador. Bueno, este era el que tenía antes, perdón, ya lo copié. Cerramos todo. Vamos al navegador y hagan de cuenta que esta es otra computadora. Aprieto y tendría que aparecerme el currículum. Muy bien, me voy a otro navegador. ¿Qué otro navegador tengo acá? Y qué alegría, ya estamos. Me olvidé. Ahora volvemos para hacer el tema de las redes sociales.
acá tendría que aparecer también. Este demora un poquito más. Siempre Microsoft dejándonos mal parados. Este sitio se notificó. Bueno, dicen que no es seguro. Listo. Gracias Microsoft, como siempre, muy contento con tu servicio. Vamos al Chrome. Vamos a abrir una persona nueva. Y ahí está mi sitio no seguro, según Microsoft. Y bueno, ahí tenés tu página web, tu currículum web ya subido a la web justamente. Podés cambiar la foto, los textos. Y lo que sí te voy a enseñar ahora antes de terminar el video es cómo poner acá los enlaces. Volvemos a nuestro Visual Studio y vamos a nuestro HTML. Y si recuerdan, acá están las redes sociales, ¿sí? Este era Facebook, Instagram, YouTube. Bueno, lo que tienen que hacer es ir a Facebook. A ver, vamos a abrir mi Facebook. No tengo mi sección iniciada. No la voy a iniciar acá, perdón. Vamos acá, vamos a mi Facebook o a YouTube. Vamos a suponer que ese es tu canal de YouTube, ¿sí? Y no vamos a ver el video. Copiamos lo de arriba, ¿sí? Copiamos lo de arriba. Copiamos y lo pegamos acá. Bueno, en YouTube, acá, ahí. Y guardamos, ¿sí? Hacemos lo mismo con Instagram. Le ponemos Instagram. Siempre fíjate que sea tu Instagram, por supuesto, el que quieras. Instagram. Bueno, acá está justo mi Instagram. Copias esto, lo pegas en Instagram, guardás y así vas copiando los enlaces de cada cosa, para que después cuando vos hagas clic en las redes sociales, te redireccione a cada red social, ¿sí? Y con el tema del WhatsApp, te recomendaría, yo hice una enviar WhatsApp desde HTML. Hice una búsqueda que me sirvió, la verdad, y me da por ejemplo esta opción: enviar WhatsApp desde webs, línea de código. Hay un montón, pero bueno. Y lo que tenés que hacer es poner si queremos enviarlo a este teléfono, esta es la URL que tienes que usar: https apiwhatsapp.com send phone y el número de teléfono que quieras enviarlo. O sea, esto vos lo copiás. Epa, se me fue. Esto vos lo copiás en tu enlace acá en WhatsApp, ¿sí? Y pones tu número de teléfono acá con con el código del país y todo. Y cuando den clic en el botón de WhatsApp, lo va a redireccionar. Si están en un celular, lo va a redireccionar directamente al WhatsApp. Y si están en la compu, los va a redireccionar al WhatsApp web. Que bueno, y ya directamente va a aparecer para que te envíen un mensaje. Eso lo podés buscar, hay un montón de formas. Por ejemplo, esta URL acá ya viene con un mensaje incorporado, o sea que cuando le den clic, no solo que va a aparecer tu número, sino que también ya va a estar mandando un mensaje que se lo separa con el por 120, por 120, por 120. Esa es la separación, el espacio. Fíjense que acá pone hola, ¿qué tal estás? ¿Sí? Y es el mensaje que va a guardar. Y bueno, estaríamos terminando por ahora. O sea, cuando aprieten aquí WhatsApp, te lleva al WhatsApp web, a YouTube, a Instagram, a Facebook, según lo que vos pongas acá. Y nada, espero que les haya gustado, que no se les haya hecho muy largo y no los haya enredado mucho. Y en los comentarios espero alguna duda que tengan o alguna inquietud. Y el que quiera me manda un
correo y le mando los archivos, o voy a ver si los subo a un Drive para que lo puedan descargar. Bueno, por ahora eso fue todo. Un abrazo grande y chau.